Amigos, bienvenidos a la historia de la Fórmula 1. Este es el Gran Premio de España de 1996, con lluvia en Barcelona, en este circuito de Montmeló, que desde 1991 albergaba las carreras en España de la máxima categoría. Como siempre, con Pablo Viñone para llevarles carreras históricas, carreras que se recordarán por muchos años, por muchas décadas, que han presentado opciones importantes como esta que ya van a ver ustedes si nos acompañan. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Un gran premio memorable, esta séptima fecha del campeonato de 1996, con los Williams de Hill y Villeneuve copando la primera fila de largada y con Michael Schumacher, que disputaba su séptima carrera con Ferrari y todavía buscaba su primer triunfo con la casa italiana. Esta era la séptima carrera de un campeonato de 16 pruebas en 1996. Se corría después del Gran Premio de Mónaco. Ese Gran Premio de Mónaco, Pablo, que nos había entregado una carrera insólita con la victoria de Olivier Panis, con el Ligier, con 4 autos finalizando esa carrera que también había sido con lluvia. Efectivamente, y con Schumacher golpeando su Ferrari contra el paredón en la primera vuelta. Hacía varias carreras que el piloto alemán buscaba darle el primer triunfo a la casa italiana con un auto que no era efectivamente tan bueno como los Williams, que venían dominando el campeonato. Damon Hill había ganado 4 de las 6 carreras anteriores. Así es, una había ganado Jacques Villeneuve y después la victoria de el Ligier, de Olivier Panis, que relatábamos recién en Mónaco, que era la anterior a esta que estamos viendo. Y aquí en España, otra vez con un clima realmente malo, con este circuito ya conocido en su dibujo, con algunas variantes en cuanto al día de hoy que tiene el circuito de Cataluña. Sí, toda la primera parte es como se corre actualmente. En la zona, en la última parte del circuito ha habido las modificaciones recientes con una chicana y un clima muy complicado. Había motores V10, la mayoría, y algunos V8 cuando se va a alargar la carrera. Como les decíamos, en la primera fila estaban los Williams, Damon Hill y Jacques Villeneuve. Hill a la derecha de la imagen, Villeneuve a la izquierda. Michael Schumacher largaba en el tercer lugar, había hecho un tiempo a 9 décimas de la pole de Damon Hill. Se apagaban las luces, comenzaba el Gran Premio de España del 96. Damon Hill quedaba patinando, Pablo, y ahí aprovechaba Jacques Villeneuve para tomar la punta y Michael Schumacher para presionar. Allí después con la Ferrari y un Benetton, el de Jean Alesi, que también había tenido una buena prueba de clasificación. Sí, una pésima largada de Schumacher, que había tenido problemas con el embrague. El auto prácticamente casi se paró en esa largada, retrocedió varias posiciones, cayó al 9º lugar en un momento y recuperó algunas posiciones más antes de cumplir el primer giro. El Benetton de Alesi se posicionaba bien allí en esa primera vuelta. Recordamos que la lluvia en Montmeló había sido violenta también, había caído con gran intensidad. Y así estaba la carrera. Fíjense ustedes, en algún momento también se pensaba mucho en el auto de seguridad. Finalmente ya vieron cómo se largó, con partida detenida. Se debatió durante un rato largo si largar la carrera con safety car o no. Tanto viernes como sábado de prueba el clima había sido muy bueno, muy privilegiado en Montmeló. Los primeros golpes, ese es Giancarlo Fisichella, que se está yendo de la pista. Y el clima había sorprendido a todos los equipos en el domingo, desde las 4 de la mañana que estaba lloviendo en Barcelona. Por ahí ya también los resultados de esta lluvia, de esa pista mojada que ocasionaba tantos problemas. Pedro Lamy, que era quien se quedaba afuera. Y aquí vienen Jacques Villeneuve, Jean Alesi, Damon Hill y Gerhard Berger en el cuarto lugar. Después venía Eddie Irvine y Michael Schumacher en el sexto. Damon Hill con este es Jacques Villeneuve, que viene liderando la carrera. Damon Hill, el líder del campeonato, con problemas para llevar su auto. No había elegido la mejor puesta a punto para la carrera, pensando que en algún momento la pista se iba a secar. Los Williams habían salido con una composición de alerones y de espirales más duras que lo normal. Ahí está como tomaba distancia Jacques Villeneuve en los primeros instantes. Fíjense, 1,7 sobre Jean Alesi, cuando había un McLaren, el de Coulthard. Solamente Häkkinen iba a quedar en la pista después de esa primera vuelta, porque Coulthard quedaba golpeado allí contra la pared. Coulthard de un lado, Pedro Lamy del otro. Varios autos se habían quedado en la primera carrera, en la primera vuelta. Este es Giancarlo Fisichella. Se golpearon entre los Minardi. También la ligó Coulthard. También estuvo Ricardo Rosset metido en los golpes, en esos incidentes. Bueno, lo veían sin el ala trasera al Minardi de Fisichella. Y este es el líder, Jacques Villeneuve, un hombre que después con los años nos íbamos a dar cuenta que mucho no le gustaba la lluvia, pero en esta carrera por lo menos venía liderando. Sí, pensá que venía de ser campeón de IndyCar, donde no se corre con lluvia, las carreras se suspenden. Entonces es una gran complicación. Busca Villeneuve tramos de pista donde haya más grip, se le acerca a Jean Alesi. Villeneuve había ganado la carrera inmediatamente anterior a la de Mónaco, el Gran Premio de Alemania, de
Europa Nürburgring precisamente, y ahí abandona Olivier Panis. Este era el ganador unos días antes del Gran Premio de Mónaco, bajo la lluvia, pero no había tenido tanta fortuna entonces en este Gran Premio de España. Villeneuve, Alesi cada vez más cerca del piloto canadiense, un hombre que había debutado en esa temporada en la Fórmula 1, en aquel Gran Premio de Australia que alguna vez repasamos también en estos espacios de carreras históricas de la máxima categoría. Fíjate cómo van buscando tramos de la pista donde haya algún tipo de huella para poder afirmarse mejor. Miren cómo se queda patinando Damon Hill, y por eso aprovecha por la margen derecha de la pista, a la izquierda de la imagen, Jacques Villeneuve y también Jean Alesi. El otro que sí se quedaba era Michael Schumacher con la Ferrari. Como lo relatabas, Pablo, en algún momento pensaba yo que iba a presionar allí en la primera vuelta, pero se había quedado patinando. Y ahí está el líder de la carrera, Jacques Villeneuve. La gran diferencia se hace el trompo de Eddie Irvine. Se queda el compañero de equipo de Michael Schumacher, intenta volver a la pista, venía en quinta colocación, venía por delante del piloto alemán. Villeneuve aprovecha el hecho de ir en punta, no tiene spray encima, cosa que le pasa al resto de los competidores, por eso Jean Alesi pierde un poco de contacto con el líder para poder ver un poquito mejor por dónde va la pista. Ese Ferrari F310 quedó en la historia, justamente por ese año 96 que fue tan difícil. Era el año en el que había llegado Michael Schumacher al equipo Ferrari. Su compañero, como Pablo les explicaba recién, era en ese momento Eddie Irvine, que no la estaba pasando bien, por lo menos en esta primera parte. Ahí está la clasificación, un Barrichello que subía al sexto lugar y Schumacher que empezó esa recuperación desde el noveno lugar. Pablo, que marcabas, ya estaba quinto. Efectivamente, ahí tenemos a los Sauber de Herbert y Frentzen. Frentzen está corriendo con el auto muleto porque hay que recordar que en el warm-up, en la prueba de tanque lleno de la mañana con lluvia, había tenido un golpe impresionante en la entrada de la recta a prácticamente 200 kilómetros por hora. El equipo tuvo que armar de apuro el muleto y Heinz-Harald Frentzen en ese momento estaba octavo en la carrera. Ahí está el líder, Jacques Villeneuve, muy cerca, pero se estancó a esa diferencia. Jean Alesi, spray seguramente le está perjudicando al piloto francés. Está persiguiendo al canadiense, que por ahora está manejando la carrera allí adelante. Y fíjate cómo viene buscando ahí, vemos reiteración de un incidente, un trompo. Este es un Sauber. Sauber estaba patrocinado por Red Bull en aquella temporada. Johnny Herbert es quien hizo esa maniobra. El otro piloto es Heinz-Harald Frentzen. Y esos Sauber que ya estaban pintados como después en el 97 los iba a encontrar también Norberto Fontana. Efectivamente, trompo de Herbert, pasa Frentzen adelante. Los Sauber venían de hacer una buena carrera en Monte Carlo, precisamente los dos habían llegado al final, habían formado parte de ese mínimo lote de 4 autos que habían visto la bandera de Claudio. Sauber tenía motor Ford Cosworth, pero un V10 de 3 litros, mientras otros equipos más o menos poderosos como el Footwork tenía un Hart V8 y también Minardi y Forti tenían motores Cosworth pero V8. Fíjate, Villeneuve acaba de marcar el récord de vuelta con minuto 52, esto es 32 segundos más lento que la pole position de Hill, que era de minuto 20. Esto marca a las claras la complicación que tenía la pista para girar con esa lluvia que era incesante. Bueno, ¿cuántos de ustedes que están mirando esta carrera piensan que hoy esta carrera ya hubiera sido detenida por la lluvia? Sin ninguna duda. Le habrían largado con safety car, eso desde ya, y probablemente no hubieran dado la partida en este momento. La diferencia entre Villeneuve y Jean Alesi prácticamente llega a los 2 segundos. Alesi, que había sido segundo en Brasil y tercero en Argentina en lo que iba de esa temporada. Bueno, ahí están las diferencias entre el resto. Schumacher ya estaba a 1,5 segundos del cuarto. Gerhard Berger, que era el compañero en Benetton de Jean Alesi. Ferrari con la F310, Benetton con el B196 equipado con motor Renault. A ver qué pasaba aquí con Damon Hill. Miren cómo el auto seguía de largo, no lo podía doblar, no podía virar en esa curva a la derecha, se iba sobre la Leca que era muy usual en aquellos años en la Fórmula 1. Pero además como estaba mojada, porque insisto había llovido desde muy temprano, se hacía más pesada y era más difícil. Estaba compactada. Exactamente, Hill tenía una puesta a punto bastante más dura que lo que las características de la pista realmente requerían, con un agravante. En esta carrera no había concurrido Patrick Head, entonces a la hora de tomar una determinación no estaba muy claro cuál era el rumbo que había que tomar. Bueno, 4 vueltas, Villeneuve Alesi, 1 segundo punto 3 la diferencia. Ahí están ya esperando para cambiar los neumáticos los mecánicos del equipo Williams. Berger está a 7 segundos punto 8 y Schumacher muy cerquita a 6 décimas de Gerhard Berger, que venía descontando la diferencia. Fíjate cómo Hill se cayó por detrás de Schumacher.
perdió de golpe 10 segundos con esa salida de pista. Villeneuve viene relativamente cómodo adelante, relativamente por lo que estamos diciendo, la velocidad es bastante inferior. Ahora baja el récord de vuelta a Jean Alesi, le baja un segundo. Williams equipado con motores Renault, McLaren con motores Mercedes, Ligier con Mugen Honda, Jordan con los Peugeot, Jordan con Barrichello y Martin Brundle, hoy comentarista. Martin Brundle, que en aquellas épocas era piloto. Sí, Martin Brundle había cumplido el día anterior 37 años y este era su gran premio número 149, sin ningún triunfo hasta ese momento, y nunca lo tuvo. Nunca lo obtuvo, efectivamente. Ahí están las mejores vueltas de Jacques y de Jean Alesi. Alesi era más rápido a esa altura, con ese récord de 1.51.6 de la vuelta anterior que ustedes veían recién. Miren cómo está encima el piloto de Williams. Williams, que no podía, con esa puesta a punto que Pablo les contaba al comienzo de la transmisión, no podía despegarse del Benetton y no podía dominar a su antojo, como había dominado prácticamente en las 5 primeras carreras del campeonato. Efectivamente, Alesi y Berger eran los pilotos de Benetton, habían ido al equipo inglés, habían salido de Ferrari cuando se dio el cambio, cuando Schumacher pasó al equipo italiano. Nunca estaban del todo cómodos porque el equipo apostaba por la puesta a punto que normalmente le había sido más cómoda a Schumacher, una puesta a punto que era muy sobre el filo, había que manejar el auto muy al límite y nunca terminaron de estar suficientemente cómodos, por eso nunca ganaron una sola carrera durante la temporada 96. Ahí lo ven en los puestos 13 y 14 a Katayama y Mika Salo, corrían para Tyrrell. Tyrrell estaba equipado con un motor Yamaha B10, ese motor que no duró muchos años en la Fórmula 1, motor japonés, pero era uno de los B10. Sí, y Yamaha te lo daba en forma gratuita, por eso Tyrrell aceptaba. Tyrrell tenía mucho problema de cash, ¿no? de flujo de caja, y en los últimos años de su operación, bueno, terminó muy perjudicado por eso. Bueno, ahí se retiran. Sí, no se detuvo Gil, ¿eh? Sí, no se detuvo, se retiran los mecánicos, seguramente por algunos minutos. Era una Fórmula 1, la de 1996, mucho más profesional que algunas carreras que vimos de los años 80 y 70. Exactamente. Michael Schumacher empieza a bajar el récord de vuelta 5 minutos 55. Es un tiempo de giro 2 segundos más rápido que el tiempo de Villeneuve, que viene en la punta. Y la presión de Schumacher con Berger, más allá de que ahí está la referencia con Villeneuve, con el líder. Fíjense cuánto más rápido, ¿no? Esos 2 segundos que les marcaba Pablo se notaban. Schumacher venía descontando. Ahí está Jean Alesi, segundo detrás de Jacques Villeneuve. En cualquier momento van a advertir que aparece en la imagen la Ferrari. Ahí está Michael Schumacher, que ya está tercero, lo desplazó a Gerhard Berger. Berger cuarto, Gil quinto y Rubens Barrichello sexto. A Rubinho siempre le cayó bien el agua también, sí, Pablo. Absolutamente. Y digamos, en esta característica de pista, el motor de Peugeot era mucho más maniobrable, mucho más manejable, por eso podía hacer la carrera que venía haciendo. Fíjate cómo se reduce la diferencia. Schumacher en este momento viene con todo desde atrás, buscando inclusive las líneas donde hay más agua, no necesariamente la trayectoria donde empieza a aparecer el piso seco. Interesante que recuerden esa diferencia, 2 segundos, punto 2, de Alesi a Schumacher, segundo a tercero. Schumacher se acerca no solo a Alesi, sino también a Jacques Villeneuve, que no se le puede despegar al piloto francés. Miren cómo los trae Schumacher. En cualquier momento se pone ya a la cola del auto de Jean Alesi. Bajó 6 décimas esa diferencia que habíamos visto recién. Sí, fíjate que en esta vuelta que acaban de cumplir, la vuelta 6, ese es el trompo de Martin Brundle. En esta vuelta 6 la diferencia entre Villeneuve y Schumacher se acortó 3.7 segundos. Viene volando el alemán con esa puesta a punto más apropiada para piso 1. Nuestro récord 1.49.0, baja más de un segundo. Viene con todo, aprovechando las características de la pista y también la manera de en que pusieron a punto esta Ferrari para largar en estas condiciones tan inusuales, que además, insisto, tomaron de sorpresa a toda la categoría. Hasta este momento Schumacher no había tenido victorias en Ferrari, había debutado en esta temporada 1996 con la marca de Maranello, venía de ser 2 años campeón del mundo con Benetton, 94, 95, y en este 96 Jean Todt, que ya había ordenado el equipo, se lo llevó para Ferrari. También Ross Brown iba a llegar, Rory Baird, se estaba gestando ese equipo glorioso que muchos tifosi recuerdan. Sí, y hasta acá había tenido un año con muchos altibajos. De las 6 carreras anteriores, Schumacher había sumado 3 puntos, 3 podios y 3 abandonos, es decir, cara y seca, ¿no? de los resultados para el piloto alemán, que iba en busca de la victoria, y ahí los tenemos a los 3 líderes juntos en la imagen.
Impresionante cómo los viene apretando Michael Schumacher. Una lección de manejo de Schumacher en la lluvia contra Alesi, contra Jacques Villeneuve. Los tiene a tiro ahí. Mucha gente se veía en la tribuna. Hay que recordar que en aquellos años y en ese 1996 había, creo, más alemanes que iban a ver a Schumacher, Pablo, que españoles que iban a ver la carrera. Efectivamente, las cifras oficiales de la carrera dieron 53.000 personas ese domingo, 130.000 en todo el fin de semana. Vuelta 7, fíjate, la diferencia ahora entre los tres primeros, segundo y medio nada más. Schumacher muy cerca de Jean Alesi. Fíjense cómo se advierte entre el spray, esa Ferrari roja, que ahí Schumacher saca de la línea para poder ver un poquito más hacia adelante, justo en la zona de frenaje después de la recta. Ahí estaba la F310 de Michael Schumacher, que reitero, no había ganado en esa temporada todavía. Para tener una idea de las condiciones de pista, cuando terminó la carrera, Heinz-Harald Frentzen llegó a decir: no podíamos ver el tablero siquiera de la lluvia que había durante la carrera. Vieron en ese curvón a la derecha, Schumacher fue por el lado externo de la pista, por el lado izquierdo, fíjense, radios de giro más amplios. Busca el agua. Por donde, claro, busca el lugar más afín. Y ahí va, mostrándole el auto a Jean Alesi. Están los tres primeros en la imagen. Va buscando la mejor trayectoria el piloto de Ferrari. Se abre Alesi, Schumacher va también atrás. Está con problemas el piloto francés, el alemán lo viene atacando. Ahí se mueve un poquito la Ferrari, dobló muy por adentro, muy cerrado Michael Schumacher. Ese radio externo de las curvas también es para buscar a veces donde está más rápida la pista, aunque recorra más trayectoria, pero la pista está más rápida. Claro, eso es lo que le ha permitido bajarle 2 o 3 segundos por vuelta al piloto alemán, ¿no? Buscando la zona donde hay más agua y se adapta mejor la puesta a punto que eligió para esta carrera. Y ahí va al ataque otra vez Michael Schumacher. No sé cuánto Alesi lo puede resistir en estas condiciones al piloto alemán, que era bicampeón del mundo en ese momento. Había llegado como la gran estrella a Ferrari. Damon Hill se iba fuera de la pista. Un Damon Hill que era el líder del campeonato, pero que aquí la estaba pasando verdaderamente mal. El segundo trompo de Hill en la vuelta 8 de 65 que tiene la carrera. Una puesta a punto que no era para nada la lógica en estas condiciones. Villeneuve se aprovecha del hecho de no tener spray por delante. A Schumacher le está costando cuando se acerca a Alesi puede ver cómo fabricar definitivamente la maniobra de sobrepaso. Aprovechando en algunos momentos la huella que dejan los autos que van adelante, Michael Schumacher para venir más rápido también. En otros momentos se abre, hace ahí, miren, una trayectoria por el lado externo. Ahí me parece que es más rápida la pista porque en ese punto tiene menos agua, porque el peralte cae para adentro. Y ahí va Schumacher al ataque sobre Jean Alesi. Casi estuvo a punto pensando en ponerle el auto a la par. Todavía no fue el momento. Y ahí miren la trayectoria diferente. Sí, Alesi elige la trayectoria más corta y Schumacher la más rápida. Esta es la diferencia. Y ahí va por adentro Schumacher. Y ahí sí, el sobrepaso sobre Jean Alesi. Alesi fue siempre un piloto muy limpio. No hubo roce. Schumacher es el nuevo segundo en la carrera en la vuelta 9. Una gran maniobra cuando consiguió finalmente ver para adelante sin tener tantos problemas con el spray. Schumacher frenó la Ferrari donde debía, pudo doblar. Alesi entregó esa posición. Logró escaparse un poco más. Bueno, este es el trompo de Damon Hill. Sí, la reiteración de ese segundo trompo del líder del campeonato mundial. Sí, les quería decir que con las maniobras de Alesi, Schumacher logró alguna décima de ventaja a Jacques Villeneuve. Pero veremos cuánto le dura también al canadiense, porque miren dónde está Schumacher ahora. Recupera, va rápidamente hacia la punta, cortando esa curva, se puso a la cola de Jacques Villeneuve, que dobló más redondito. Michael Schumacher ataca, tiene mejor puesta a punto y un gran talento en las muñecas también. Sí, y ahí va por adentro. No era el momento ahí, pero de cualquier manera le está mostrando el auto y lo está presionando a Jacques Villeneuve, al canadiense, que se mantiene en la punta desde el comienzo. Ahí van a entrar en la recta principal para tener una idea de lo que es manejar con la lluvia en piso seco. La velocidad punta en la recta de los Williams era 275 kilómetros por hora. En carrera no podían superar los 240 kilómetros por hora. Bueno, Viñón, estábamos en la cabina de Montmeló transmitiendo también en aquel momento esa carrera histórica, como iba a ser finalmente con el resultado final puesto. Ahí está, 9 vueltas. Villeneuve, 4 décimas y media Schumacher, casi 2 segundos a Alesi, más de 8 a Berger. Schumacher sigue mostrándole el auto a Jacques Villeneuve, que sigue siendo el líder. Barrichello está a más de 15 segundos y Heinz-Harald Frentzen está en el sexto lugar. Recuerden que ahí sumaban los 10 primeros al puntero, 10 unidades, se quedó un Tyrrell, ¿no? Katayama, creo que era Katayama. Ukio Katayama.
Schumacher encima del líder. Esta es la lucha por la punta en el Gran Premio de España del 96. A primera vista lo que ve Fernando es que Villeneuve hace la trayectoria lógica, pero quizás un poco restringido en términos de velocidad, y Schumacher por el contrario es desbordante, ¿no? Sin atenerse a la línea ideal, sin hacer el menor camino posible. Sin embargo, despliega toda la velocidad que le puede sacar a ese Ferrari. ¿Vieron cómo se movió el Williams cuando aceleró Villeneuve después de la curva a la derecha? Bueno, está mal. Obviamente no tiene la mejor puesta a punto, como tampoco la tenía su compañero Damon Hill. Y Michael Schumacher está aprovechando todos esos detalles, todos los factores para tratar de llegar rápidamente a la punta en esta primera parte. Fíjense cómo cortó por ahí. Tiene que doblar redondo Villeneuve porque si no, no puede hacerlo. Schumacher sí, cortó la curva por dentro y se le volvió a acercar. Absolutamente. Lo que muestran estas imágenes es que Schumacher está muy cómodo con esa Ferrari, que en condiciones normales es un segundo más lenta que el Williams, pero que en esta situación de lluvia le permite mostrar todo su talento. Villeneuve, en cambio, está muy restringido en el manejo de Villeneuve. Esto es algo como lo que había pasado 3 años antes con Ayrton Senna, ¿no? Con aquel McLaren número 8, que estaba en desventaja 2 segundos con los Williams, pero le ganaba todas las carreras de lluvia y en los circuitos callejeros, donde se podía equiparar manejando de alguna manera. Y así viene Schumacher. Absolutamente. 10ª vuelta, Schumacher había pasado sexto en la primera pasada por la recta principal y avanzó 5 lugares hasta llegar a la cola del líder, como se hubiera aflojado un poquito, ¿no? Buscando ver un poco mejor, pensando quizás dónde poder superarlo con comodidad al canadiense líder de la carrera. A esta altura, como se imaginarán, los pilotos ya tienen todo estudiada la pista, ¿no? Dónde está más seca, dónde está más mojada. Estamos en la vuelta número 11 con 10 giros. Ahí está la clasificación. Villeneuve, Schumacher, Alesi, Berger, Barrichello quinto, Heinz-Harald Frentzen en el sexto lugar. Buena tarea de Barrichello y también de Heinz-Harald. Sí, pensando que el piloto alemán está corriendo con el auto muleto, con el Sauber muleto. Verstappen es Jos Verstappen, el padre de Max, por no supuesto. Confundirse. No. Y Damon Hill bajó a la 8ª posición, una carrera bastante pálida del líder del campeonato del mundo, el principal aspirante al título de aquel año 96. Y hay que decir también, porque a veces lo hemos criticado, y sobre todo en aquella época, Pablo, que Jos Verstappen estaba haciendo una buena carrera, ¿no? Estar séptimo con estas condiciones de piso era bueno. Sí, pues estaba más manejando un Arrows, que nunca fue un auto de punta, ni siquiera de lo mejor del segundo pelotón. Viene la diferencia de trayectoria en esa curva como en las vueltas anteriores. Villeneuve por el centro de la pista doblando más redondo, Schumacher cortando y acercándose a la cola prácticamente del Williams. Ahí está Schumacher al ataque. Esto es cuestión de minutos o de segundos nada más. Villeneuve se defiende como puede. Entran en la recta de boxes. Ahí el Williams tiene aceleración con ese extraordinario motor Renault. De hecho, tenés que pensar, Fernando, que Renault venía invicto en Barcelona desde la primera edición de este Gran Premio de España en la pista catalana, desde 1991 a 1995. El motor Renault había ganado todas las ediciones del Gran Premio español. La del 95 había sido 1-2 para Benetton con Schumacher y Johnny Howard. Bueno, ahí está la zona en que se le empieza a complicar a Jacques Villeneuve. La zona que no es de aceleración. También se mueve de trompa la Ferrari de Schumacher. Las condiciones están difíciles para todos. Lo que pasa es que Schumacher por la parte de afuera encuentra un grip que no tiene ninguna otra parte del circuito y eso le permite reducir muchísimo la diferencia. Que se terminó la carrera para Damon Hill, el hombre que venía liderando el campeonato mundial hasta esta carrera. Se baja del auto. Fueron muchos despistes, demasiados, para un hombre que tiene un Williams o tenía un Williams que no estaba bien puesto a punto para esta situación de pista. Y ahí está Michael Schumacher superando a Jacques Villeneuve. Finalmente un momento duro para Williams. Se quedan sin Hill y con Villeneuve perdiendo el duelo con Michael Schumacher por la punta. Efectivamente vemos cómo se ponía de costado un poco la Ferrari con toda la exuberancia del manejo de Schumacher. Era tanta la diferencia que llevaba Hill en el campeonato que se iba de Barcelona sin perder esa vanguardia del torneo. Pero me acuerdo de la excitación del momento, Fernando, cuando Schumacher llegó a la punta. Se veía una gran euforia en Barcelona, sobre todo por lo que se veía manejar a Schumacher, lo que conseguía dominar esa Ferrari en esas condiciones que eran realmente muy malas. Así es, y eso es lo que mucha gente tiene que entender, ¿no? La admiración cuando está el trompo de Hill, la admiración que uno siente por los grandes pilotos, no por uno solo en especial, sino por las demostraciones de los grandes pilotos, e inclusive de algunos que no parecen tan grandes, pero cuando tienen la oportunidad también lo demuestran en situaciones difíciles como esta. El despiste de Hill había sido exactamente igual al de Heinz-Harald Frentzen en el warm-up.
solo que el Sauber se destruyó en esa maniobra y venimos de recorrección esta recta. Limpia la maniobra por adentro. Igual que la de Alesi, ¿eh? Sí, igual que la de John Alesi. No lo podía aguantar Jacques Villeneuve. Michael Schumacher tomó la punta y enseguida comenzó a distanciarse, porque en las imágenes que siguieron y en las que van a ver ahora, ya van a ver que tiene buena diferencia. Así se veía desde la cámara on board de Jacques Villeneuve. Sí. Fíjate que desde ese tramo en que fabrica la maniobra hasta el final de la vuelta, menos de 5 kilómetros, Schumacher le amasó una diferencia de 3.7 segundos. Mira cómo baja el récord de vuelta ahora. 47.3, nuevo récord, 2 segundos para abajo, casi, ¿eh? Exactamente, que ahora puede ver mejor, no tiene spray adelante y entonces puede ir más rápido. Bueno, ahí la mejor vuelta de cada uno, fíjese la diferencia, ¿no? La última vuelta de Villeneuve, 51.0 contra 47.3. Hay 3 segundos, punto 7 de diferencia en esa vuelta a favor de Michael Schumacher, que prácticamente lo destruyó en la pista a Jacques Villeneuve, que no puede mantener el auto. Fíjate como al entrar a la recta, la Ferrari se pone a penita de costado, corrige Schumacher rápidamente con un contravolanteo. Esta parte de la carrera, la Ferrari era capaz de hacer 3 y 4 segundos por vuelta más rápido que el Williams de Villeneuve. Y como decías antes, Fernando, el canadiense no se sentía para nada cómodo en la lluvia, él no estaba acostumbrado a correr en estas circunstancias. Fíjense cómo lo lleva, como si estuviera patinando sobre hielo. Así lo va corrigiendo en esa curva a la derecha, en ese curvón a la derecha, Michael Schumacher, a esa F310. Y ahí otra vez, la trompa que se quiere ir, la va dominando. Parece un milagro poder manejar así, de esa forma. Lo va manejando con el acelerador, no más que con el volante, con esos golpes de pedal derecho para mantenerlo en la pista. En ningún momento se complica, pese a que el auto se pone brevemente de costado, en ningún momento se complica. El piloto alemán, que está dominando a voluntad esta carrera, recordemos, había quedado noveno en la largada, está puntero a cumplir la vuelta 14. Se sigue moviendo la Ferrari, pero la sigue controlando Michael Schumacher. Villeneuve está segundo, Alesi tercero, Berger se mantiene cuarto y también Barrichello y Frentzen se mantienen en el quinto y sexto lugar. Después venía Jos Verstappen y Johnny Herbert delante de Martin Brundle y Pedro Paulo Dini cerrando los 10 primeros. Sí, Verstappen venía muy cerca de Frentzen, venía acechando por la posibilidad de quedarse con el último punto de la carrera, porque recordemos que en esta época, ahí está, mirá la diferencia. Más 10 a Villeneuve, más 11 a Alesi. Lo pasó en la vuelta 12 y al cumplir la vuelta 14 lo lleva esa diferencia. Increíble. Así que tenía mucho resto en estas condiciones para manejar Michael Schumacher con esta Ferrari, que quería ir rumbo a su primera victoria del año. Sí, recordemos que en esa época estaba en vigencia el reabastecimiento en carrera, entonces no sabíamos exactamente con qué cantidad de combustible había partido uno u otro. Entonces estábamos muy atentos a las estrategias. Normalmente era una parada para reabastecer, pero también se podían hacer 2 paradas, y esto era la duda que circunscribía la tarea de Schumacher. Había alargado combustible para una parada, o quizás con menos para hacer 2 detenciones. Difícil para ver los carteles con este spray, ¿no? Claro. 15 años antes Reutemann no pudo ver el cartel que decía Jones Reut en Brasil. Sí. Pero bueno, ya saben ustedes cómo terminó esa historia. Sí, las radios todavía no estaban lo suficientemente desarrolladas como ahora, ni tampoco había toda la información en los displays de los volantes, ¿no? Que no es tan habitual hoy. Fíjate, 14 Casi segundos. 15, sí, claro. 14-9, la diferencia en 15 vueltas, después de 3 giros le sacó casi 15 segundos. Exactamente, es decir, a un promedio de entre 4 y 5 segundos por vuelta más rápida la Ferrari de Schumacher. Una demostración completa de maestría para manejar en estas condiciones. Tal vez no necesitaba sacar tanta diferencia, pero cuando uno está en un ritmo o encuentra un ritmo en la pista y se siente bien manejándolo, evidentemente no lo tiene que perder. Mira, la diferencia entre el récord de Schumacher, el minuto 45.5, y la mejor vuelta de Villeneuve es de 4 segundos. Esa es la diferencia que hay en la pista. Yo creo que Schumacher está andando rápido, pero Villeneuve sobre todo está andando lento, no se quiere complicar. Vimos cómo se le movía el auto ahí también. Después de la curva, cuando lo enderezó y lo aceleró, se movió de trompa el auto. Pasaron 15 vueltas, faltan 50. Nos falta un montón para terminar la carrera. Villeneuve seguramente a esta altura de la competencia pensaba en cuestiones de campeonato, ¿no? Porque era el gran rival de Damon Hill por el título, tenía la mitad de puntos que Hill en el trompo de Jos Verstappen. Woodward Hart, y a esta altura, recién vimos la clasificación con Häkkinen y Salo en el puesto 11 y 12. Hasta ahí llegaban, no había más autos ya en la pista. Los demás se habían salido. En general fueron más problemas de despistes que problemas mecánicos. Había muchos abandonos en esta primera parte del Gran Premio de España en aquel 1996.
está Jacques Villeneuve en la recta, perseguido por Jean Alesi. Son el segundo y el tercero. El primero desapareció adelante. El primero es Michael Schumacher, que daba 1 hora y media de carrera. Se estaba midiendo así porque con 2 horas se podía detener la carrera si no se cumplía el total de vueltas. Efectivamente, fíjate cómo la lluvia había emparejado la situación, porque en clase, bueno, ahí vemos una incidencia con Pedro Paulo Denis, el segundo piloto de Ligier. El décimo se queda, va a la leca, ¿no? Esa era una parte inmanejable de la pista, ¿no? Salvo para si el día hubiera estado soleado, se quedaba en la leca, sí, porque la leca hubiera estado floja. Ahí estaba compactada, mojada, entonces podían transitar por arriba y no encajarse y podían salir de esa situación. Sí, iba al punto de que la diferencia en clasificación entre el Williams de Villeneuve y el Benetton de Alesi había sido de 1 segundo. Sin embargo, después de 15 vueltas, la diferencia es de menos de 1 segundo entre el Williams y el Benetton. Esto tiene que ver con la condición de pista y la dificultad que tiene para el piloto canadiense manejar un auto que no está puesto idealmente a punto para estas condiciones. Miren cómo se va el auto, allí directamente patinando sobre el césped. Este es el Tyrrell Yamaha de Mika Salo. Era la época ya floja del equipo Tyrrell, que había vivido los años de gloria a finales de los 60 y comienzos de los 70 con Jackie Stewart. Sí, esta ya era la época que Bernie Eccleston lo subvencionaba por abajo de la mesa que en Tyrrell, y cuando la deuda se hizo muy grande, armó la venta de Tyrrell a la British American Racing, ¿no? El equipo de Craig Pollock, que formó parte de Villeneuve. Tyrrell no tenía muchas ganas, pero la deuda de tantas que se vio obligado a hacer el equipo, lo que hoy terminó derivando en el equipo Mercedes. Sí, exactamente. En algún momento yo comenté que Tyrrell sigue ganando la Fórmula 1 porque en realidad el que gana es Mercedes. El equipo fue derivando en distintos dueños. Después de Barr vino Honda también, después vino Brown, después vino Mercedes, y es la misma línea sucesoria de aquel equipo Tyrrell la que tiene Mercedes, dominador actual en la Fórmula 1. Fíjate cómo Schumacher sigue sin hacer las trayectorias lógicas de piso seco, va buscando donde hay agua para conservar el mejor grip y sigue amasando ventaja, ¿no? Como para ganar por paliza. Casi 21 segundos, impresionante. Una diferencia, ya es una paliza histórica a esta altura. Fíjense que Villeneuve y Alesi están a 2 segundos, punto 3 entre ellos. Ahí estaba Michael Schumacher superando también un rezagado. El propio Salo que había vuelto a la pista. Que era el último en la clasificación, en el 12º lugar a esta altura del Gran Premio. Bueno, fíjate que los 6 primeros no se mueven en el clasificador porque las diferencias son ya normales entre ellos. Ahí se quedó un Jordan, Martin Brundle, Jordan Peugeot, el actual comentarista de Fórmula 1, que tiene mucho éxito, tiene más éxito como comentarista que el que tuvo como piloto Martin Brundle. Sin embargo, muy reconocido en Inglaterra también, muy querido, por otra parte. Sí, tiene un gran conocimiento de la Fórmula 1. Lo que pasó con Williams, ahí vemos una reiteración. Ahí está donde se para el Jordan con ese motor Peugeot que, recordemos, venía de carreras de endurance. Ese había sido su fuerte y por eso en la lluvia podía funcionar mejor porque no necesitaba tanta velocidad pico, que era lo que le faltaba precisamente a ese auto. Por eso Barrichello se mantiene sexto después de tanta carrera, ¿no? Ahí lo tiene a tiro Michael Schumacher a Pedro Paulo Diniz. Este es el Ligier que va adelante. Está clasificado 11º en la carrera. Pedro Paulo, el piloto brasileño. Y ahí está Schumacher para quitarle la vuelta. Miren esto, ¿no? La última vuelta, 1 segundo, punto 7 a favor de Schumacher sobre Jacques Villeneuve. En la mejor vuelta de cada uno hay casi 4 segundos, 3 segundos, punto 9. Sí, sigue andando más rápido el piloto alemán. Ese es Brundle. Sí, definitivamente sigue con problemas en el diferencial, el volante inglés. No, lo que decía antes es que Williams había arrancado la prueba de tanques llenos con una puesta a punto para piso seco. Y cuando pensaban parar y cambiar la puesta a punto para probar una con piso mojado, vino el accidente de Heinz-Harald Frentzen que obligó a poner bandera roja. Se quedaron sin probar esa puesta a punto para piso húmedo. Por eso en carrera tuvieron que salir con los settings bastante duros, lo que complicó bastante a Damon Hill. Lo vimos ya abandonar después de tener un auto prácticamente inmanejable. Jacques Villeneuve tuvo una condición un poquito más intermedia y, como te decía antes, no estaba Patrick Head en la pista y entonces como que nadie tomó una determinación fuerte
todos pensaron que la lluvia iba a parar en algún momento de la carrera, pero estaba lloviendo desde las 4 de la mañana y era prácticamente impensable pensar que la lluvia iba a mainar. Bueno, así lo pasaba Schumacher a Pedro Paulo Diniz. Estos son los pilotos que abandonaron ya la carrera: Randall Hill, Katayama, Irvine, Panis, Fisichella, y hay más todavía. Sí, estaba Coulthard, Rosset, Lames, a 9 pilotos de 20 que habían largado la carrera. Recordamos que se presentaron a clasificar 22 autos y los dos Forti no pudieron largar porque habían hecho un tipo de clasificación superior al 5 o 7% del pole position. Así es, ya había abandonado entonces Mika Salo y Pedro Paulo Diniz era el último en la pista, porque Schumacher recién le descontó una vuelta. El mismo Diniz que con ese Ligier o con otro chasis de Ligier se había incendiado en la curva de la confitería ese mismo año en el Gran Premio de Argentina en Buenos Aires. Efectivamente. Y los pilotos de Forti, para dejar el registro, eran Andrea Montermini y Luca Badoer, los dos que se habían quedado sin poder largar este Gran Premio de España. Ahí está Schumacher, dominador absoluto de la carrera. Miren qué joven Jean Todt, aquí en el pitwall, ¿no? Manejando también al equipo Ferrari, el hombre que llegó para ordenar lo que parecía imposible. Efectivamente. Y el jefe de las operaciones en pista era Giorgio Ascanelli, que había sido durante mucho tiempo mecánico ingeniero también de Senna. Efectivamente. Hay una linda anécdota en torno a Ascanelli, porque Ascanelli estaba en Ferrari, trabajaba con Berger. Cuando Berger pasó a McLaren en el año 90, se lo llevó a Ascanelli, y Senna, sabiendo de la importancia del técnico italiano, dijo: está bien que pase, pero yo lo quiero para trabajar conmigo. Y ahí siguieron, ¿no? Ahí se juntaron prácticamente los destinos. Exactamente. De Ayrton con Giorgio Ascanelli. Y aquí está Schumacher dominando a voluntad, no se puede decir otra cosa, aplastando a sus rivales en ese Gran Premio de España del año 96, carrera histórica, porque hasta este momento, por lo menos, Ferrari con Schumacher están ganando por primera vez como socios, como dupla. Schumacher-Ferrari. Después muchos conocen el resto de la historia. Y ahí estaba Johnny Herbert tratando de mantener sobre la pista el Sauber, equipado con ese motor Ford Cosworth. Miren cómo se iba, perdió la cola. Había entrado en la primera curva bastante bloqueado, consiguió dominarlo, pero ya en la contracurva se le complicó muchísimo el tren trasero. Este es Jacques Villeneuve, que estaba en el segundo lugar en la carrera, detrás de Michael Schumacher, lejos, muy lejos de Michael Schumacher, perdiendo mucho terreno en cada vuelta Jacques Villeneuve, pero por lo menos pensando en el campeonato, trataba de sumar puntos, y puntos importantes. Daba 10 puntos al ganador del campeonato en aquel momento y 6 puntos al escolta. Solo sumaban los 6 primeros. Si habían llegado acá a Barcelona, Villeneuve con 43 puntos, Villeneuve con 22, Schumacher con 16. Por eso estos 6 puntos a Villeneuve le servían para mantener esa segunda posición en el campeonato respecto del piloto alemán. La imagen con Jacques y este Williams dócil en esta carrera. Una carrera, una pista que seguía muy mojada, porque además seguía lloviendo, ni siquiera había parado de llover, el temporal continuaba, y en esa época las carreras se hacían igual, ¿eh? No había problema, no había tanto safety car. Sí, inclusive hasta si vos mirás el equipamiento de los boxes era bastante más rudimentario que lo que habíamos hoy, ¿no? Sí, yo no sé si vi mal, parecía Miquel Alboreto, que estaba allí, pero no llegué a verlo, honestamente. Y ahí está, fíjense que casi no se ve desde el helicóptero la imagen del auto en la pista. El que viene ahí adelante es Mika Häkkinen, el único sobreviviente del equipo McLaren en aquella carrera. McLaren estaba equipado con motores Mercedes, como ya le contamos, V10. Sin embargo, ni por asomo era un auto tan veloz como esta Ferrari de Michael Schumacher en esa pista mojada. Ese McLaren tenía severos problemas aerodinámicos, de puesta a punto de grip. No se tenía prácticamente en ningún lado, por eso el piso seco los McLaren no rendían tanto. De hecho, Häkkinen todavía no había conseguido ganar su primer Gran Premio. Después sería doble campeón del mundo. Le faltaba todavía un añito y medio para ganar su primera carrera, que era la última de 1997. A Mika Häkkinen en el Gran Premio de Europa en Jerez de la Frontera. Otro Gran Premio histórico. Cuando ahí Schumacher está muy cerca ya de Mika Häkkinen para quitarle la vuelta. Häkkinen está octavo, fíjese, ya le quitó la vuelta a Diniz antes, también a Herbert, que se había despistado, y ahí a Mika Häkkinen. Sí, y en ese momento especulábamos con la idea de que Schumacher podía sacarle una vuelta a todo el pelotón, de lo rápido que venía, y sobre todo de lo fácil, entre comillas, que parecía estar manejando
esa Ferrari en esas condiciones, ¿no? Parecía mucho más adaptado a la situación que cualquiera de sus rivales. Ahí está el piloto alemán, hasta ese momento bicampeón del mundo con Benetton, había ganado los títulos de 94 y 95 y en este 96 había debutado en el equipo de Maranello. Estaba tratando de formar justamente eso, un gran equipo para el futuro. El último campeón en ese momento con Ferrari había sido Jody Scheckter en 1979. Habían pasado poco menos de 2 décadas hasta esta carrera. Sí, fíjate que se preparan los mecánicos de Ferrari para una detención. Llevamos poco menos de un tercio de carrera. Si esto se confirma, podemos especular con la posibilidad de que Schumacher haga 2 detenciones a lo largo de la competencia. 23 vueltas de 65, efectivamente es un tercio de carrera. Si viene la detención, vamos a medir también cuánto dura, no cuánto es ese reabastecimiento, porque nos va a dar la pauta de si lo cargan de combustible para llegar al final o si quedará una parada por delante. Ahí está Michael Schumacher deslizándose en la pista, navegando en ese circuito de Cataluña, en Montmeló, con la lluvia, bajo la lluvia, con la pista mojada, muy mojada. En algunos lugares hay una huella que está un poquito más seca, pero no seca del todo, es menos húmeda, podríamos decirlo, menos mojada. Efectivamente, y él busca la parte de la pista donde está más mojado. Tiene más alerón que el resto, eso forma parte de la puesta a punto. Y barras y espirales bastante más blando que lo normal. Y ese dato es catastrófico. 37 segundos de diferencia de Schumacher a Villeneuve. Sí, recordar que lo pasó en la vuelta 12. Es decir, lleva 11 vueltas en la vanguardia y ahí le amasó 37 segundos de diferencia. Prácticamente 3,5. Casi 3,5 por vuelta. Bueno, y el resto, Alesi a 40, a 44,5 está Berger. Después venían Rubens Barrichello y Heinz-Harald Frentzen. Jos Verstappen se mantenía en el 7º lugar a pesar de aquel despiste que habíamos visto del padre de Max. Jos Verstappen estaba haciendo una buena carrera. Sí, es que estaba tan disgregado el pelotón que un trompo en esas condiciones te permitía mantener la posición sin tanto inconveniente. Yo digo el padre de Max viéndolo desde ahora. Max no había nacido en ese momento, ¿eh? Efectivamente, ahí viene Schumacher para los boxes. Ahí va, detención de Michael Schumacher. Ferrari quería su primera victoria de la temporada. Estaban buscando un campeonato desesperadamente y por eso lo habían contratado 3 años antes a Jean Todt para empezar a ordenar eso que alguna vez era un desquicio interno, el funcionamiento de los hombres de Maranello. Y vaya que lo ordenó después Jean Todt. Vuelta 24, parada 7.2. Especulamos que fue una carga de combustible bastante rápida y que por lo tanto va a tener que hacer otra detención a lo largo de la carrera. Esto también nos habla de, bueno, el auto italiano venía un poco más liviano que el Williams y que el Benetton y probablemente por eso también lo podía manejar mejor en esas condiciones de lluvia, pero bueno, la estrategia era para todos igual, ¿no? Cualquiera podía adoptar esta estrategia de 2 paradas. Creo además que no hay ni que explicar que no perdió la punta Michael Schumacher, llevaba más de 37 segundos y alcanzó para volver como líder después de la parada. Una carrera que la estaba tiñendo de rojo vuelta tras vuelta, con una gran diferencia sobre este hombre, sobre Jacques Villeneuve, que viene así, complicadísimo, como lo pueden ver ahí. Sí, Villeneuve que es era un astro del derrape controlado en algunas condiciones, sin embargo acá en la lluvia parece muy contenido, muy incómodo, ¿no? Para manejar. Tiene las variables limitadas hasta determinado punto, por eso Alesi no pierde tanta diferencia con un auto que, insistimos, en condiciones normales es un segundo más lento, ese Benetton Renault, respecto del Williams, un Williams diseñado, pergeniado, concebido por Adrian Newey, el actual jefe técnico de Red Bull. Ya a esta altura quedaban solo 9 autos en la pista. Ganaba Schumacher, segundo Villeneuve, tercero Alesi, cuarto Berger, quinto Barrichello, sexto Frentzen, y después estaban el 7º Verstappen, el 8º Häkkinen y el 9º Pedro Paulo Diniz. Todo el spray que levanta Schumacher nos muestra las condiciones de pista siguen siendo bastante complicadas, ¿no? Sigue lloviendo con intensidad y aún así el piloto alemán no da muestras de levantar el ritmo. Los pilotos de punta en estas condiciones suelen mantener el ritmo para no distraerse, ¿no? Para evitar complicaciones. Para no perder la concentración, que es vital, ¿no? Cuando uno pierde la concentración comienza a cometer errores, algunos pueden ser leves, otros les pueden costar una carrera, y si no, pregúntenle a algunos pilotos como Jackie Stewart, que alguna vez le pasó, a Ayrton Senna, que le pasó en Mónaco en el 88 cuando venía ganando. Es el ejemplo típico, el ejemplo claro.
Faltaban 40 vueltas para terminar. Schumacher tenía la carrera dominada hasta esa altura con la F310 de Ferrari. Estaba buscando su primera victoria con el conjunto, Schumacher-Ferrari. Además, un detalle para tener en cuenta: Schumacher evita pisar pianos, pisar líneas blancas, todas esas superficies que tienen un agarre diferencial respecto del asfalto mojado y que lo pueden complicar. Tienen mucho cuidado, mírenlo atentamente, tienen mucho cuidado en no pisar ni los pianos ni la línea blanca. Es extraordinario el feeling con el auto y con el piso que tienen estos pilotos, como Schumacher, como Ayrton Senna, como lo habrá tenido también Juan Manuel Fangio y Jim Clark en sus épocas. Todos los grandes, ¿no? Y tantos otros grandes que ha tenido la Fórmula 1. Ahí hay 23 segundos de ventaja de Schumacher a Villeneuve, contabilizando que Schumacher paró en boxes. Exactamente. Casi que hasta podría darse el lujo de volver a parar y saldría muy cerquita del piloto canadiense. Ahora, fíjate que la diferencia entre Villeneuve y Alesi se redujo a menos de un segundo. Y hay casi 5 entre Alesi y Berger, que son compañeros de equipo. Casi 5 de Berger a Barrichello. Barrichello con el otro Jordan, era compañero de Martin Brundle, recuerden, Jordan Peugeot. Y Frentzen con el Sauber está en el sexto lugar, que mantiene desde hace muchísimas vueltas. Está en el sexto lugar desde el octavo giro, Heinz-Harald Frentzen. Hablabas de Barrichello, que está cumpliendo una buena posición en quinto lugar. Que había sido el quinto tanto en Imola como en Nürburgring. Una de las carreras previas del torneo. Impresiona ver cómo se sacude el Williams de Villeneuve. Sí, lo lento parece que se va. le va. Exactamente, y lo lento que va por momentos. A ojos vistas da la sensación de que realmente viene muy restringido. Viene sufriendo la carrera Jack, y miren qué cerca está Jean Alesi, que a pesar de no ser tan rápido con el Benetton, sin embargo, viene más parejo, ¿no? Tiene otro funcionamiento el Benetton con relación al Williams, por eso está tan cerca. Sí, recordemos que este Williams es una evolución del auto que había sido campeón del mundo, de piloto con Schumacher y de constructores precisamente. Ahí está Jax, ahí viene Jean Alesi, más parejo, más redondito, hace las curvas, se mueve un poquito también el auto de Alesi, pero me parece que no sufre tanto como el Williams de Villeneuve. La sensación es que Alesi lo maneja más parecido a Schumacher, ¿no? Buscando donde hay más grip, donde hay más agua para intentar mantenerse cerca. Y otra vez, casi 4 segundos en la última vuelta de Schumacher a Villeneuve. 3.9 le hizo Michael Schumacher a Jacques Villeneuve. Una diferencia que debe estar ya por los 27-28 segundos tranquilamente. Sí, de hecho creo que Villeneuve no solo es más lento que Schumacher, sino claramente más lento que Alesi, ¿no? El piloto francés estará buscando un lugar claro para poder pasar. Lo que pasa es que cuando llega bastante cerca, el spray le arruina toda la maniobra. Amigos de América, estamos en el Gran Premio de España de 1996 en Montmeló, el circuito de Barcelona. Una pista de 4 kilómetros punto 7 en aquel momento, que ha tenido muy poquitas variantes a lo largo de la historia. Recordamos una chicana insólita que tuvieron que construir con gomas en la edición 1994, año trágico de la Fórmula 1. Se había pegado Andrea Montermini y debieron construir una chicana. Era el año de los accidentes de Senna, Ratzenberger, Barrichello, del accidente de Karl Bellninger en Mónaco, tras el cual quedó un par de semanas en coma el piloto austríaco. Afortunadamente después se pudo recuperar. Ahí se veía claramente cómo la lluvia persiste realmente de manera copiosa. Y vemos a Alesi un poquito más cómodo en el manejo respecto de Villeneuve. Recordemos que ambos autos están usando el motor Renault. La diferencia de potencia no existe, sí la diferencia en chasis, pero la lluvia atenúa un poco ese segundo de diferencia que había en la clasificación. Ahí está Damon Hill mirando, el hombre que tuvo que abandonar la carrera. Puntero del campeonato, tuvo 3 despistes. El último fue el decisivo para que se baje del auto, deje el Williams allí contra la pared y pase al pitwall a mirarla, a la carrera, sin chances ya. Su compañero Jacques Villeneuve está en el segundo lugar, con una enorme diferencia atrás de Michael Schumacher. Ese es Jacques justamente. Schumacher lo viene dominando, casi 4 segundos por vuelta le está haciendo de diferencia a Jacques Villeneuve, que hace lo que puede y a esta altura está absolutamente concentrado en sumar 6 puntos. No perder esa segunda colocación. Hill admitió que había sido su error esa puesta a punto bastante dura. Curioso porque él había ganado la segunda carrera del año en Brasil con lluvia, en unas condiciones de pista bastante parecidas a esta, quizás no tan fuertes. Sabemos lo que es la lluvia de Interlagos. En esa circunstancia el Williams se había comportado muy bien. Acá, sin embargo, en España
la situación lo desbordó, lo excedió y cometió su primer gran error de la temporada. Lo vieron, pasó recién Diniz, ya viene para quitarle la vuelta a Villeneuve y Jean Alesi también, el segundo y tercero de la carrera. Hace rato que ya le quitó la vuelta a Michael Schumacher, a Pedro Pablo Diniz, con ese Ligier Mugen Honda que con su compañero Panis había ganado la carrera anterior a esta, el Gran Premio de Mónaco de 1996, en el cual terminaron 4 autos nada más. Sí, esa carrera que Ligier Panis había largado desde la decimotercera posición y tantos golpes de Senna, inclusive el que protagonizó Schumacher largando adelante y golpeándose en la primera vuelta contra el muro de contención, ¿no? Uno de los 3 abandonos que había sufrido el piloto campeón del mundo en las 6 carreras de arranque de la temporada. Vieron que Schumacher volvió a superar a Mika Häkkinen. Esto es porque cuando paró Schumacher, Häkkinen había recuperado la vuelta de diferencia. Ahora lo volvió a superar con un andar arrollador. Se mueve la Ferrari de trompa, pero la domina Schumacher. La trae manejando finito, como dicen los pilotos, ¿no? Es decir, con la punta de los dedos. Este Schumacher con esta carrera histórica que les estamos mostrando por Fox Sport 3 para toda Latinoamérica. Una carrera que los tifosi seguramente estarán adorando de ver, porque sí que pasó a la leyenda. Sí, inclusive se comparó con grandes actuaciones de Ayrton Senna como Donington 93, como mencionabas antes, o como Estoril 85, ¿no? La primera victoria de Senna en condiciones realmente muy complicadas. Esas un poco más complicadas que esta, ¿no? Y Senna le sacó una vuelta hasta el tercero de la carrera. Solo el escolta se salvó de ser logrado por el brasileño. Aquí la carrera de abril, del 21 de abril del 85 de Ayrton Senna con el Lotus fue verdaderamente histórica también, porque recordamos cómo hacían trompos Niki Lauda, Nelson Piquet, Alain Prost, que se pegaba contra la pared. Plena recta, y con el Lotus, que no era el mejor auto ni lejos de ser el mejor auto, o lejos de serlo, justamente estaba ese Lotus negro. Bueno, ahí Ayrton aprovechaba la lluvia y ganaba su primera carrera en Fórmula 1. Y aquí está ganando Schumacher su primera carrera en Ferrari. Ya tenía 19 victorias con Benetton. Este Michael Schumacher, que había debutado con el Jordan en aquel Gran Premio de Bélgica. Y después solamente esa carrera corrió con Jordan, después se lo llevó justamente Flavio Briatore, que tenía buen ojo, ¿no? Se lo llevó para Benetton. Sí, después de unas negociaciones afebradas de viernes a la noche en Monza, grandes complicaciones. Fíjate cómo sigue buscando los lugares donde hay más agua, ¿no? Para hacer rendir a la perfección esa puesta a punto que eligieron. Esta Ferrari había sido concebida por John Barnard, no era el mejor auto, sin ninguna duda, así como el Lotus de Senna no era el mejor en el 85, ¿no? Eso no le impedía a Schumacher dar esta gran demostración de manejo, la primera gran demostración de manejo de esa temporada. Después, en Spa o en Monza también tendríamos cosas parecidas. Bueno, ahí tiene la clasificación. Estamos en la vuelta número 30 con 29. Esa clasificación que veían ahí: Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen, Verstappen, Häkkinen y Diniz. Los 9 autos sobrevivientes, los 9 pilotos sobrevivientes deportivamente hablando en este Gran Premio de España, cuando faltaba todavía más de la mitad de carrera y solamente esos 9 autos podían seguir girando. Sí, las dos grandes batallas que tenemos planteadas son esta, la que están disputando Villeneuve y Alesi por la segunda posición, y la que veíamos recién, la que mantenía a Jos Verstappen cerca de Heinz-Harald Frentzen, que marchaba sexto. Eran las dos luchas interesantes a esta altura de la carrera. Pero claro, lo interesante estaba adelante, ¿no? Ver a Schumacher manejar y controlar el poderío de la Ferrari en la vanguardia, ¿no? Estoy pensando y estoy seguro de que los tifosi no se aburren con esta carrera, porque solo verlo manejar a Schumacher, aunque no tenga nadie cerca, ya es un placer, ¿no? Así como nos ha causado placer ver a otros pilotos manejando en estas condiciones o en otras condiciones, pero también difíciles, a lo largo de la historia del Campeonato Mundial. Sí, cuando lo vemos con una perspectiva temporal, Fernando, recordamos más de 70 triunfos con Ferrari, 5 títulos del mundo con la casa italiana. Hay que pensar que esta fue la piedra fundamental de esa historia de éxito, ¿no? Este Gran Premio de España fue de alguna manera como el arranque de toda esa historia de éxito. Ferrari le había pagado 25 millones de dólares a Schumacher para llevarse a la escudería. Esto que parece poco porque es la mitad de lo que gana Lewis Hamilton, por ejemplo, en Mercedes. En aquel momento era muchísimo dinero, era 3 veces más. Igual es una fortuna, claro, pero en aquel momento ya era. Pero era 3 veces más de lo que ganaba cualquier otro piloto. Claro.
El piloto que más ganaba antes de Schumacher era Ayrton Senna, exacto, que en algún año cobraba $1 millón por carrera, o sea que se llevaba 15, 16 millones de dólares por año, que también era una fortuna absoluta. En el año 93 ganaba $1 millón por carrera. Pero Williams, por ejemplo, le pagaba a Damon Hill $5 millones. Es decir, 5 veces menos. Bueno, por eso después en la historia, Damon Hill se fue al año siguiente para el equipo Arrows. Sí, inclusive ya para esta carrera de España, yo recuerdo que ya se hablaba de que Williams tenía una opción de contratación sobre Heinz-Harald Frentzen. Y no se sabía qué iba a pasar con Hill, si seguía o no seguía, porque Williams tenía contrato por 2 años más. Bueno, ahí estuvimos precisamente a Frentzen delante de Verstappen, y el alemán hace milagros para mantener el auto Sauber delante del Arrows. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que Damon Hill lideraba el campeonato, había ganado 4 de las primeras 5 carreras, como lo mencionabas al comienzo, Pablo, o 5 de 6 en realidad. 4 de 6. 4 de 6, efectivamente. Y tenía grandes chances de ser campeón ya a esta altura. Era el principal favorito. Y sin embargo ganaba 5 veces menos que el aspirante, que el campeón del mundo, efectivamente. Bueno, eso marcaba también la necesidad que tenía Ferrari de conseguir buenos resultados, ¿no? Por supuesto que el sueldo en Ferrari lo pagaba la tabacalera que auspiciaba el equipo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco del pasado asociado con un apellido del presente. Estamos a bordo con Jos Verstappen. Y ahí estaba Heinz-Harald Frentzen. Se despegó un poco, ¿no? Se despegó un poquito de Jos, justamente. Frentzen, que era muy buen piloto. Habían sido compañeros con Schumacher y Wendlinger en los Sport Prototipo, con Mercedes o con Sauber Mercedes, antes de que lleguen todos a la Fórmula 1. Schumacher llegó en 1991. Frentzen llegó un poquito más adelante. Claro, el equipo Sauber debutó justamente con aquellos autos negros en 1993, con J.J. Leto como piloto también en aquellos primeros años. Sauber ha tenido pilotos históricamente muy buenos. Ha hecho debutar a Kimi Raikkonen, ha hecho debutar a Felipe Massa, a Charles Leclerc. Charles Leclerc, efectivamente, viniendo más hacia el presente. Bueno, y ahí está, si hablamos de Ferrari, Michael Schumacher. Fíjate cómo la Ferrari mantiene una trayectoria, ahora ya ni siquiera se pone de costado, ¿no? Schumacher lo viene dominando realmente a voluntad. Se preparaba el equipo Benetton para una detención. Claramente Benetton y Williams van a una parada porque nos acercamos a la mitad de la carrera. Nos está quedando un poquito menos de una hora de competencia reglamentaria. Schumacher no da señales de reducir nada su ritmo, como decíamos antes. Cualquier cosa antes de correr el riesgo de la desconcentración. Es impresionante cómo mantiene ese ritmo de vuelta giro tras giro en estas condiciones tan difíciles Michael Schumacher, y por eso le va sacando tanta diferencia a sus escoltas. Está claro que puede volver a parar sin perder la punta. Quedaría muy lejos igual del segundo, aunque pare Michael Schumacher con una segunda oportunidad. Sí. Bueno, ahí viene, creo que es un Benetton, ¿no? Es Alesi, gana Alesi. Gana Alesi, efectivamente. Vuelta 32. Estaba tercero detrás de Schumacher y de Jacques Villeneuve. Ahora pasa al tercer lugar Gerhard Berger. Después de esto, y Barrichello, Frentzen y Verstappen también lo superan a Jean Alesi en esta detención. El único que está lejos de todo es Schumacher. Los demás no estaban tan lejos entre sí. Efectivamente, la detención de Alesi 11 segundos 9. Ahí nos está quedando una horita de carrera reglamentaria, como decíamos recién. 4.7 segundos más lenta la parada de Alesi. Esto tiene que ver con la carga de combustible que le ha hecho. Seguramente con esta recarga va a llegar hasta el final. Va a ser una sola detención para el piloto francés. Schumacher todavía tiene que parar para ese segundo reabastecimiento. Ahí estaba el auto de Jean Alesi después de la detención, después de volver a la pista. Este es el piloto de Avignon, el francés. Y aquí está Michael Schumacher ganando la carrera con la F310 de Ferrari. Impecable hasta ahora, más allá de que el auto tampoco es tan dócil en algunos momentos, pero cómo lo va administrando, cómo lo va dominando el piloto alemán. Recién veíamos a Jos Verstappen y nos acordábamos de Max. Recordemos que Mick Schumacher, el hijo del líder de esta carrera, forma parte de la Academia Ferrari, y también Julian Alesi, ¿no? El hijo de Dan Alesi, en este momento, que venía tercero hasta hace un rato, ¿no? Cómo las nuevas generaciones han venido suplantando
Me parece que esto es un fenómeno que se da ahora mucho más que antes, ¿no? Los hijos están yendo a la Fórmula 1. Bueno, tenemos a Jacques Villeneuve ahí, ¿no? También hijo de Gilles. ¿Habremos cambiado de generación ya? Es muy probable, sí. En cualquier momento más de una. Bueno, estaba patinando justamente Jean Alesi, controlándolo, ¿eh? Es que la goma está fría, Fernando. La temperatura ese día estaba por debajo de los 10 grados. Se había complicado mucho, no solo con la lluvia, sino con el frío, y por eso costaba tanto mantener las cubiertas en un rango operativo normal. Admirable Michael Schumacher cómo lleva esa Ferrari. Una Ferrari cortita, como la pueden ver, ¿no? Y sobre todo en comparación con los autos actuales, Pablo, ustedes ven la dimensión del auto mucho más corta, y cuando se ve una foto de los autos actuales con los autos de los años 50 o 60, sí, la diferencia es aún mayor. Sí, inclusive fíjate vos, compararlo con los autos actuales que tienen mucho rake, ¿no? Que claro, van con el tren trasero más levantado que el tren delantero, y sin embargo estos sonan paralelos al piso, ¿no? Todavía esa dimensión aerodinámica no se había descubierto. Schumacher, reitero, quedan solo 9 autos a esta altura, desde hace rato que quedan 9 autos, desde el abandono de Mika Salo y de Johnny Herbert, que fue el último abandono en la carrera. Los últimos en abandonar fueron Herbert, Brundle y Mika Salo. De los 12 autos que había, quedan 9. El último es Pedro Paulo Diniz en la carrera, y el anteúltimo, aunque parezca increíble, es Mika Häkkinen con el McLaren Mercedes. Sí, se mantiene el récord de vuelta de Schumacher, minuto 45. Minuto 45.5, nadie está girando por debajo del minuto 47 a lo largo de la carrera. Esto da la pauta de la maestría con la que Schumacher dominó esta Ferrari en estas condiciones de pista tan complicadas. Ahí lo puso otra vez de costado. Está teniendo algunos problemas con el motor, Afortunadamente para él no se necesita tanto motor. Berger, el otro Benetton Renault, que estaba tercero, debía la parada, ya había parado su compañero de equipo hace pocos instantes, Jean Alesi, y aquí está Gerhard Berger, piloto austríaco, que también tuvo una dilatada trayectoria, tuvo algunas victorias, pero nunca un título del mundo. Exactamente, Berger había ganado con Ferrari el Gran Premio de Alemania de 1994, Jean Alesi había ganado con Ferrari el Gran Premio de Canadá del 95, y esas habían sido las dos únicas victorias del equipo italiano desde 1990. Por eso la necesidad de traer a Schumacher, por eso le pagaron tanto, ¿no? Para que pasara. Paraba Frenzen y también estaba parado Jos Verstappen. Se veía cómo seguía cayendo la lluvia ahí en el pit lane, inclusive. Fíjense lo turbio de la imagen. Hay un momento que no se ve nada. Esa es una cámara alta, pero no es una cámara de helicóptero, es una cámara puesta allí en la curva número 1. Faltan 30 vueltas de carrera todavía. Ahí estaba Heinz-Harald Frentzen, que había salido, como decías Pablo, de los boxes. 30 vueltas, ganaba Schumacher, segundo Alesi. Segundo Villeneuve, perdón. Después iba a recuperar algunas posiciones Jean Alesi, pero había quedado atrás después con su parada. También Berger había quedado atrás, y Rubens Barrichello iba aprovechando también para mezclarse entre los de adelante. Schumacher, que continúa a un ritmo muy similar en cada vuelta, y eso es lo notable, porque esta no es una pista seca donde se pueden copiar los ritmos o los tiempos de vuelta, ¿no? Aquí hay que manejarlo y se presentan circunstancias distintas, porque sigue lloviendo, Pablo, y a veces va cambiando el estado de la pista, a veces se pone peor todavía. Absolutamente, la pista puede causar otro tipo de complicación en la lluvia. Schumacher después iba a reportar que alrededor de esta parte de la carrera empezó a notar que un cilindro fallaba. Esto tenía que ver con una cuestión electrónica, se había mojado la electrónica, ¿no? A partir de todo el agua que ingresaba por la toma de aire, y el equipo le reclamaba que cuidara el ritmo, ¿no? Ahí viene, se prepara Williams la detención de Jacques Villeneuve. Así es, Villeneuve. Aquí pasó Pedro Paulo Diniz, ahí viene Jacques, pero si va directamente para los boxes. Este es el hombre que estaba en el segundo lugar. Atención, porque si para ahora Jacques Villeneuve, va a tomar el segundo lugar Rubens Barrichello. Una gran actuación con ese Jordan Peugeot. Está claro que todavía no paró, no se detuvo, pero está por hacerlo Jacques Villeneuve. Sí, que está llevando adelante una carrera con contención de daño, ¿no? Tratando de no irse afuera,
de conservar todo lo que pueda, sin arriesgar. Ahí lo ves, Barrichello tercero delante de Alesi. Por eso, si para Villeneuve va a tomar el segundo lugar Rubinho, y habrá que ver después si para o cuando pare Rubinho, si Alesi y Berger recuperan esos lugares que tenían adelante del piloto brasileño. Y esos son los tres últimos: Verstappen, Häkkinen, Diniz. Esto no ha cambiado. Séptimo, octavo y noveno, como desde hace muchísimas vueltas en este Gran Premio de España. Sí, Diniz viene con varias vueltas menos. Häkkinen también tiene un giro menos. Verstappen y Frentzen están al límite ahí de perder esa posición. De hecho, esa vuelta respecto del líder Schumacher, que tan dominante ha sido en este Gran Premio de España de 1996. Y ahí va para los boxes Jacques Villeneuve, efectivamente, ubicado segundo hasta ese momento, segundo puesto que va a heredar, por lo menos por un rato, Rubens Barrichello, haciendo una muy buena tarea. Rubens Barrichello, que era muy jovencito en aquel momento. Rubinho nació en el año 72, así que tenía 24 años. Allí es de mayo del 72. Esta carrera fue el 2 de junio, o sea que ya había cumplido. Hacía poco, había cumplido 24 años, muy joven. Rubens Barrichello a esa altura en el Gran Premio de España del 96. 10 segundos el pit stop de Villeneuve, que va a ir hasta el final. Sí, sí, fue muy rápida, fue 2 segundos más rápida la parada de Villeneuve respecto de la Alesi, pero la vuelta de ingreso fue bastante lenta, la del piloto canadiense, así que bueno, Barrichello está segundo, pero no sé si Villeneuve consiguió mantener la posición por delante del francés. Vamos a ver enseguida. Villeneuve-Alesi, un duelo que viene desde hace muchas vueltas también en esta carrera, y ahí está el dorado Jordan de Rubens Barrichello, que está segundo atrás de Michael Schumacher. Schumacher-Barrichello, que después, más adelante, iban a estar juntos también por varias temporadas en el equipo Ferrari. Pero eso es otra historia, como siempre decimos, que se la vamos a mostrar en algún otro momento. Por supuesto, esta era la sexta temporada de Jordan en Fórmula 1, como recordaste hace un rato, habían debutado en 1991, pero todavía no habían ganado, para eso tenían que esperar a 1998, esa carrera de Bélgica que mostramos en la temporada anterior, con el 1-2 de Damon Hill y Ralf Schumacher. Se mueve el auto de Rubens Barrichello, pero lo domina el piloto brasileño, que era muy hábil también en la lluvia. Una buena tarea de Rubinho. Quedan 9 autos y Rubinho está segundo, si bien no ha parado, pero llevando a ese Jordan, que no era un auto de punta ni mucho menos, en una buena posición por lo menos hasta esta altura de ese Gran Premio. Sí, pero vale recordar, ese motor Peugeot era un motor de endurance, tenía muy buen torque, una condición ideal para manejar a la lluvia. No se necesitaba tanta potencia, y sobre todo que no sea una potencia brutal, ¿no? Cuando pisa el acelerador, sino dosificada. Entonces, esas características lo ayudaban al piloto brasileño a concretar este gran trabajo. ¿Vieron la diferencia? Minuto 9 segundos, casi un minuto 10, 70 segundos. En realidad 69 segundos y fracción de la punta. La diferencia de Schumacher era abrumadora y sí que puede parar si quiere más de una vez y conservará la punta. Sí, recordemos que están girando en el orden del minuto 47, el minuto 48, es decir, casi 110 segundos para la vuelta. Sigue avanzando como si la pista estuviera seca por el momento, ¿no? En algunas partes de la pista se desprende menos spray y en otras realmente sigue bastante anegada, ¿no? Muy linda imagen desde el helicóptero, a pesar de que está turbia la imagen, pero se ve cómo lleva y los radios por los que transita Michael Schumacher. Sí, como busca en ese curvón a la derecha, la curva 3, siempre va buscando por afuera el mejor agarre, el mejor grip. Es una característica que después con el tiempo le veo mucho a Max Verstappen, ¿no? En condiciones de piso húmedo, cómo va buscando Max las partes de la pista donde hay mejor agarre, mejor... Lo vimos claramente en Brasil hace un par de temporadas. Sí, en el 2016. Exacto. Por eso nos gusta tanto Max Verstappen, ¿no? Porque tiene cosas de los grandes. Sí. Le hemos visto algunas cosas así que los grandes hacían también en estos momentos de lluvia, como Ayrton, como Michael Schumacher, sin entrar en comparaciones. No queremos compararlo, ¿no? Para que la gente no piense mal tampoco, pero cuando uno se refiere a algunos momentos de lo que vio en alguna carrera. Ver cosas parecidas en ese sentido, ¿no? Bueno, tiene el apellido del padre y cosas de los grandes. Ahí está, efectivamente. Ya es mucho más que lo que logró, mucho más que lo que logró el padre, ¿no? Sí, de hecho, Jos nunca ganó un gran premio de Fórmula 1. Ahí está, Jos Verstappen. Hablando de los Verstappen, aquí está el padre. Con el Footwork Hard, equipado con un motor V8
no demasiado potente, pero que estaba bueno para este piso también húmedo porque no necesitaba tanta potencia ni aceleración. Verstappen había tenido como mejor resultado en ese 96 el sexto puesto en el Gran Premio de la Argentina. Esperan a Diniz y esperan a Barrichello. Barrichello, efectivamente. Los únicos sobrevivientes de cada equipo, Pedro Pablo Diniz, su compañero Olivier Panis abandonó de arranque en este Gran Premio, y Barrichello con un Martin Brundle de compañero que abandonó ya bastante adentro de la carrera. Quedaron como únicos representantes de este equipo. También Schumacher es el único de Ferrari porque Irvine desapareció hace mucho tiempo de la carrera. En la primera vuelta, cuando habíamos visto ese despiste, el piloto irlandés se quedaba fuera de competencia. Bien, ahí está el pit stop de Diniz, casi 9 segundos, un poquito menos, saliendo ya otra vez por el pit lane para la pista. Diniz estaba último, no iba a perder esa posición, era imposible. Con un par de giros menos, y Schumacher se acerca para robarle una vuelta, nada menos que Heinz-Harald Frentzen. En algún momento se especuló, de hecho Williams por entonces creía que Frentzen era el único piloto en condiciones crudas capaces de pelear a Schumacher en velocidad, ¿no? Por eso se había asegurado una opción para contratarlo, cosa que haría finalmente en la temporada siguiente. Ahí está Alesi tercero, atrás de Schumacher y Barrichello. Barrichello todavía no paró, a pesar de que estaban preparados los mecánicos, pero fue como un amague, o por lo menos decidieron seguir algo más en la pista. Sí, fíjate, Alesi finalmente salió delante de Villeneuve, ¿no? Con esa parada, hizo lo que hoy conocemos como undercut, ¿no? Sí. En aquella época no estaba pensado de esa manera. Paró exactamente 4 vueltas antes que Villeneuve y terminó robándole la posición. Están preparando los neumáticos con esas fundas para calentarlos en el box de Jordan para Rubens Barrichello. Veremos cuándo para Rubinho. Mientras tanto se mantiene en el segundo lugar de la carrera. Muy buen Gran Premio de España para el piloto paulista. Este es Jean Alesi, el francés de Benetton. Ubicado a esta altura tercero, como lo vieron recién. Michael Schumacher es el líder. Barrichello segundo sin haber parado. Alesi, que ya se detuvo, está en el tercer lugar. Villeneuve está en el cuarto. Villeneuve también se detuvo. Berger en el quinto. Frentzen sexto. Y después Verstappen, Häkkinen y Pedro Pablo Diniz completan los 9. Recién veíamos cómo tenía que maniobrar, casi pelear Jean Alesi con el volante del Benetton. Un auto que estaba pensado para rendir bien al filo, ¿no? Hasta donde podía llegar el Schumacher. Desde el punto de vista técnico, Ross Brown, que se encargaba de eso en Benetton, había decidido no variar la filosofía, por eso tanto a Berger como a Alesi les costaba tanto llevar el auto en estas condiciones de agua. No era tan extremo ese manejo, pero aún así le costaba muchísimo a Jean Alesi mantenerlo en competencia de una manera rendidora. Bueno, ahí estaban los tiempos también de Barrichello y Alesi, ¿no? Barrichello con alguna ventaja también sobre el piloto francés. Veremos después que pare a ver cómo se comporta el Jordan. Precisamente porque el rendimiento de Benetton estaba ahí bien arriba, ahí donde Alesi y Berger no se sentían tan cómodos como Schumacher sí lo había hecho en temporadas anteriores. En cambio el de Barrichello mucho más ancha la franja de rendimiento, a propósito de esto que hablamos de un motor que venía de pruebas de larga duración. Bien, ahí está el Jordan Peugeot de Rubens Barrichello, Rubinho. Enfoca mucho la cámara. Ahí están esperando también a Schumacher, el hombre de Ferrari. Estaba el equipo de Maranello con el atuendo de aquella época, ¿no? Negro y rojo. La gente con los paraguas porque sigue lloviendo sobre el circuito de Montmeló. Y ahí está Michael Schumacher. Se puede dar el lujo de hacer esta segunda parada y conservar por mucha diferencia a su favor la punta de la carrera. Efectivamente, o sea, no solo Schumacher consumaba una tarea impecable en la pista, sino que desde el punto de vista de la estrategia, Ferrari había demostrado ser más inteligente que sus rivales, ¿no? Una estrategia con 2 paradas, menos combustible en los tanques, un auto más liviano, más maniobrable, más manejable. Fíjate la diferencia. 67 segundos y medio. Había descontado algo Barrichello, pero Schumacher creo que ya no se extremaba demasiado en la pista porque la diferencia estaba arriba del minuto. No, y además, insisto, venía teniendo ese problema con el motor donde se cortaba intermitentemente un cilindro y entonces obligaba a repensar lo que quedaba por delante de la carrera. Frentzen, Verstappen muy cerquita, apenas medio segundo cuando va Schumacher para los pits. El líder del Gran Premio de España del 96 que estamos rememorando para toda Latinoamérica. Imagino a los tifosi disfrutando esta carrera. Ahí está Schumacher con la F310.
repostando también combustible, cambiando los neumáticos, siempre goma de lluvia. Lluvia pesada, como está cayendo en el circuito de Montmeló, sí. No paró de caer en toda la carrera. Nunca había arrancado a llover a las 4 de la mañana, la lluvia se extendió hasta las 9 de la noche. Así que imagínate lo que fue ese día en Barcelona. Yo creo que nos fuimos al circuito y todavía sigue lloviendo. Sí, nos mojamos bastante también ese día. Yo recuerdo. Ahí está Schumacher, otra vez en la pista, neumáticos fríos en este momento. Ese es el peor enemigo que pueden tener ahora en el auto. Básicamente. En esta condición de pista tan mojada, neumáticos fríos, los tiene que calentar, tiene que extremar la precaución en esta vuelta. Básicamente, porque además ellos vienen mojados arriba del auto, temperatura fría, es poco confortable también manejar en estas circunstancias, ¿no? Se te enfrían las manos, te cuesta mucho más agarrar el volante. Son circunstancias muy complicadas. Con un auto, la F310, que nunca fue un gran chasis. De hecho, Schumacher siempre dijo, él cuando llegó a Ferrari, probó el chasis del 95, el 412, y siempre dijo que ese chasis era mejor que este. Sin embargo, bueno, la evolución de la Fórmula 1 no le impedía correr con el auto del año anterior. Bueno, ahí está el pit stop, el único, de Rubens Barrichello, que hasta ahora estaba segundo. Veremos a dónde cae. Schumacher está primero, Alesi pasa al segundo lugar. Y Villeneuve debería pasar al tercero. Barrichello debería salir en el cuarto. 9 segundos, .3 la detención. Va a ir hasta el final de la carrera. Sí, fue una parada larga porque no queda tanto. De hecho, el Schumacher tardó 8-7, es decir, medio segundo menos, ¿no? Fíjate cómo lo pasa venir por afuera. Bueno, Villeneuve por afuera arriesgándose con la maniobra. Una maniobra con esta pista. La verdad que hay que reconocérsela a Jacques también, se animó a hacerla. Sí, de lo mejor que hizo Jacques en toda la carrera, ¿no? Realmente. Había hecho un plan bastante conservador y sin embargo aquí se jugó el todo por el todo para ganar esa tercera posición. Quedaron así entonces Schumacher, Alesi, Villeneuve y Barrichello. Primero, segundo, tercero, cuarto. Quinto, Berger. Sexto, Frentzen. Séptimo, Verstappen. Octavo, Mika Häkkinen. Y noveno, Pedro Paulo Diniz. Fíjate que Villeneuve paró 10 vueltas antes que Barrichello. Estaba un poquito más liviano. Pero quizás hasta podría pensar el piloto paulista en entablar en lucha por esa tercera posición, ¿no? Que claro, para él esto es lo mejor del año, este cuarto lugar parcial es lo mejor del año y quizás esté pensando en llegar al final, nada más. Y aquí está Mika Häkkinen con el McLaren Mercedes parando también. Mika Häkkinen, que no se pudo lucir para nada, viene anteúltimo en la carrera, solamente ganándole a Pedro Paulo Diniz en este Gran Premio Español en Montmeló, 1996, bajo la lluvia. Una carrera en la que Damon Hill se fue 3 veces afuera y tuvo que abandonar en la primera parte del Gran Premio. Su compañero Jacques Villeneuve se mantiene en el tercer lugar, detrás de Schumacher y de Alesi. Y Alesi hizo ese undercut, ¿no?, que mencionábamos antes con el término actual, sí, claro, sobre Jacques Villeneuve, que antes de las paradas estaba justamente al frente de Alesi. Sí, recordemos que Williams, cuando lo veníamos marcando, está con una puesta a punto pensada más para piso seco que para piso húmedo. El auto está bastante rígido y al piloto canadiense le costaba llevarlo, además de que la condición de lluvia no era habitual para él, que venía de correr en IndyCar, ¿no? Precisamente donde no se corre cuando cae el agua. Quedan 20 vueltas o 37 minutos, lo que se cumpla antes. Michael Schumacher sigue ganando con absoluta comodidad la carrera. Schumacher, que ha hecho ya 2 detenciones en los pits y, como decíamos, podría ser las que quiera, ¿no? Porque tiene mucha diferencia a su favor. No tiene ningún rival a la vista. Su rival más serio es su propio auto, con alguna falla en el motor, con las gomas frías que ya deben estar un poco más calientes después de un par de giros. Y está Schumacher liderando con absoluta comodidad. Sí, con la temperatura de la pista, Fernando, en ningún momento de la carrera superó los 15 grados. Y la temperatura ambiente en un momento llegó a rozar los 4 grados de temperatura. Se hacía frío ese día realmente. Era un día de invierno, a pesar de que Europa estaba por entrar en temporada veraniega. Recuerden que esta carrera, como les comentamos al comienzo de la transmisión, vino después del Gran Premio de Mónaco. Era la 7ª de 16. En la siguiente, en Canadá, se llegaría a la mitad de la temporada 1996, que hasta este momento lideraba Damon Hill. Schumacher quería la victoria para tratar de descontar diferencia que Hill había sacado en las primeras carreras, y hasta el propio Villeneuve le había sacado ventaja a Michael Schumacher en la primera parte del año. Recién hablábamos de que la Ferrari F310 no era el gran chasis. De hecho, fíjate que es el único auto del pelotón que tiene todavía la trompa baja, es decir, no la tiene levantada como fue tendencia
a partir de los años 90. Bueno, esta sería la última carrera que la Ferrari aparecería con este tipo de trompa baja, sin tener todo el alerón delantero como superficie dispuesta para la Downforce. A partir de la carrera siguiente en Canadá aparecería una nueva trompa F310. Ferrari seguiría teniendo problemas. De hecho, recordá que en Francia, 2 carreras después, el motor de Schumacher se paró directamente en la vuelta previa, no pudo largar el piloto en esa carrera. Finalmente era un año de transición también, ¿no? Porque la transición larga, ahí se quedó Barrichello. Una lástima. Rubens Barrichello, que había salido en el 4º lugar después de que lo superara Villeneuve al salir de boxes. Barrichello con problemas en el Jordan Peugeot. Veremos si puede retomar o si es abandono para el piloto brasileño. Mucho tiempo parado. A ver si va ahora. Ahí lo están empujando para que arranque. Tuvo 20 segundos parado. Parece que no va más, ¿eh? Sabés que tiene el mismo problema que el auto de Brano, un problema con el diferencial. Se paró. Todo parece que es abandono para Rubens Barrichello. Mucho tiempo perdiendo todas las chances que tenía. Y fíjate cómo sacó el volante. No, y cómo llueve, ¿no? Atrás se ve como la cámara corta nos muestra cómo sigue lloviendo, ¿eh? Qué gran decepción. Una gran decepción, efectivamente. Rubinho estaba para pelear por lo menos el podio. Estaba en el 4º lugar, detrás de Jacques Villeneuve. Y se queda sin nada. Había hecho una muy buena carrera Rubens Barrichello, arruinada por este problema técnico en el Jordan. Sí, los que avanzan con este abandono son Frentzen y Verstappen, que vienen todavía sumidos en su lucha particular. Ahora quedan 8 autos. Sí, 8 autos cuando nos tenemos por delante todavía un poco menos de una veintena de vueltas. Sí, estaba repasando con esto de Barrichello. Están Schumacher, Alesi, Villeneuve, Frentzen. Estamos viendo Berger también. Está ahí, sí. Claro, Berger también. Sí, Berger desapareció, ¿eh? Sí, pero tan deslucido. Mira, Flavio Briatore se ríe al verse en la pantalla. Quedan 7 autos ahora. Ya no está Berger tampoco. No está Rubens Barrichello. Fíjense, el 6º es Mika Häkkinen. Detrás de Verstappen, que está 5º. Y el único Benetton sobreviviente es el de Jean Alesi, que está 2º. Buena carrera de Jean Alesi, sin contar a Schumacher. Fíjense, Barrichello 8º, Berger figura 9º, todavía clasificado, pero un trompo lo dejó fuera de carrera. Fue tan deslucida la carrera de Berger que ni siquiera mostraron su banda. No lo mostraron directamente. Estaba viendo el clasificador con 7 autos, si bien todavía figuran los 2 que pararon. Recuerden que clasifican siempre con el 90% del recorrido, por eso hasta determinada cantidad de vueltas menos los siguen clasificando, después desaparecen del clasificador los autos que abandonaron. Buena carrera de Alesi, teniendo en cuenta todas las circunstancias de la competencia. Insistimos, con un auto que en condiciones normales de piso seco, un Benetton, era 1 segundo más lento que el Williams. Por lo menos ese habría sido el resultado de la clasificación. Sin embargo, con una buena estrategia y un manejo más que aceptable, Alesi le estaba llevando el 2º lugar de la carrera. Bueno, y hablando de clasificación, así están las posiciones. Quedan 7 autos en la pista. Primero Schumacher, segundo Alesi, tercero Villeneuve, cuarto Frentzen, quinto Verstappen, sexto Häkkinen y séptimo Pedro Paulo Diniz. Estos con vueltas perdidas con relación a los punteros. Sí, Alesi con este segundo lugar estaba igualando lo que había hecho en Brasil, precisamente segundo. Brasil una carrera muy dura también. Bueno, ahora se quedó Verstappen y 6 autos en pista nada más para el final de la carrera. Ahí está el auto, el Footwork Hard de Jos Verstappen, fuera de la pista también en el Gran Premio de España 1996. Ahí está Jean Alesi, está segundo en el Gran Premio detrás de Michael Schumacher. Este es el momento en que se despistaba Jos Verstappen. Tenía que abandonar también la carrera, dejando a 6 sobrevivientes de los 20 que habían largado. Sí, toda la sensación es que en el momento de acelerar para encarar esa segunda curva de la S, el auto se encabritó y se perdió, ¿no? Una lástima porque había sido una gran faena del piloto holandés. Y la diferencia de Schumacher al segundo, Alesi, 1 minuto 5, 65 segundos.
Por eso decíamos, Pablo, que si quiere parar un par de veces más todavía no lo va a hacer, pero si quisiera parar podría conservar la punta tranquilamente. Absolutamente, una enorme diferencia. En ese sentido, habíamos rescatado las victorias de Senna en Portugal y en Donington, y quizás sea bueno, fíjate, vemos la diferencia, si vemos la diferencia después. La última vuelta es Villeneuve un poquito más rápido que Alesi, va descontando. Un segundo más rápido. Vamos a Tot. Santot ahí en el paredón. Digo, me acordaba de la victoria de Jackie Stewart en Alemania del 68 en Nürburgring, donde en unas condiciones de pista bastante similares consiguió sacarle 4 minutos de ventaja a su escolta. Bueno, aquella pista tenía 22 kilómetros de largo contra 5 kilómetros que tiene esta, no hay tanta posibilidad de sacar esa diferencia abrumadora. Jackie Stewart siempre le temía a Nürburgring, sin embargo fue ahí capaz de hacer una de sus grandes obras de arte, ¿no?, en la conducción en Fórmula 1. Eso fue precisamente una carrera maravillosa de Jackie Stewart, una enorme diferencia sobre sus escoltas Stefan Williams, sí, y Barry Sheen, el ex campeón del mundo de motociclismo. Craig Pollock, de camisa blanca, también saludándolo a Damon Hill. Craig Pollock en ese momento era el manager de Villeneuve, y Barry Sheen era muy amigo del piloto inglés, ¿no? Sheen, campeón del mundo de motociclismo en la década del 70. Porque Villeneuve estaba un poquito más cerca de Jean Alesi, 7 segundos, .7, igual en una diferencia importante, aunque en estas condiciones de pista podía variar también rápidamente. Están como lo decías, ¿eh? Sí, David Brown, el de la derecha, era el ingeniero de pista de Damon Hill. Y aquí está el líder de la carrera, Michael Schumacher. Se mueve la Ferrari, la domina Schumacher como siempre, como en toda esta carrera. Sigue bajando la diferencia entre segundo y tercero. Sí, pero fíjate que la diferencia es por encima de los 7 segundos. Donde estaba Villeneuve adelante, Alesi se mantenía 2, 3, 4 segundos, no más que eso. Cuando cambió el orden de la pista, Alesi sin problemas para ver las consecuencias del spray, consiguió alejarse bastante de diferencia. Villeneuve no está para nada cómodo en estas condiciones y los resultados lo están mostrando. 6 autos suman puntos y 6 autos son los que quedan en la carrera. Primero Schumacher, segundo Alesi, tercero Villeneuve, cuarto Frentzen, quinto Häkkinen y sexto Pedro Paulo Diniz con vueltas perdidas. Estaba también adelante de Schumacher, recién lo veíamos a Heinz-Harald Frentzen a punto de perder un giro también, el hombre de Sauber. Y ahí está el staff, por lo menos los mecánicos del equipo Ferrari, que está ganando por primera vez en la temporada 96. Con esta F310 que está manejando Michael Schumacher. Y este es Berger, sí, que abandonó hace poquito. Exactamente, llegó a los boxes y está explicando las condiciones de la pista. Berger y Alesi no conseguían hacer olvidar todo lo que había hecho Schumacher en los años anteriores, ¿no? Y Schumacher había llevado su maestría a Ferrari, como decíamos hace un rato, a cambio de 25 millones de dólares. Fíjate, vuelve a acercarse, ¿no? Un segundo le descontó Villeneuve a Alesi. La lucha es por el segundo lugar, que Alesi mantiene con cierta holgura todavía. El que no tiene ningún problema es Michael Schumacher, que está ganando por mucha diferencia. Se va a tener que cuidar ahora de los rezagados cuando intente superar a Heinz-Harald Frentzen. La carrera que ya está en la recta final, con Schumacher ganando con amplitud este Gran Premio de España del 96. Una carrera para recordar. Lo estamos haciendo por Fox Sports 3. Junto con todos ustedes, amigos en Latinoamérica, se sigue acercando Villeneuve. 5 segundos, .9 de Alesi. Sí, un gran hito de la historia de la casa italiana. Digamos, acá empezaba de alguna manera esa historia de gloria que terminaría en 2006, ¿no? Con el primer retiro de Schumacher de la Fórmula 1, cerrando una campaña de 11 años con el equipo italiano, que englobó más de 70 triunfos y 5 títulos del mundo. 72 victorias con Ferrari, 19 con Benetton, 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Ahí está justamente el piloto alemán que se manejó todo, absolutamente todo, en aquel día del 96 en el Gran Premio de España. Ahí tuvo, bueno, era un piloto que estaba muy lento, así como si hubiera sido Barrichello, parecía un Jordan, pero Barrichello ya abandonó y se bajó. Seguramente por la bruma del spray no se alcanzaba o no alcancé a ver bien qué auto era. Ahí está Villeneuve. Se sigue moviendo el Williams, como veíamos recién en esa S. Toda la carrera, ¿eh? Sí. Un auto duro, puesto punto duro. Barrichello volvió a salir, sí, volvió a salir, claro. Era el Jordan de Barrichello. Sí, volvió a salir, pero bueno, finalmente no pudo hacer más nada.
y era ya el segundo abandono. Por eso esto también es un acontecimiento histórico, ¿no? Un piloto que abandona 2 veces la misma carrera. Me había parecido que era un Jordan, pero dije, bueno, vi mal por el spray, pero bueno, era justamente Rubens Barrichello. Lo que pasa que fue una buena estrategia de Jordan, pensando que tantos autos se caían del clasificador, llegando, aunque sea a varias vueltas de diferencia al ganador, podía llegar a sumar puntos, ¿no? Entonces hicieron todo lo posible para reparar el auto, pero evidentemente sus problemas de diferencial fueron demasiados. Bueno, ahí se va por afuera de la leca, por el césped, antes de las barreras de protección. Siguen los 6 autos que estaban en este final de carrera en España. Pasó Alesi, viene Jacques Villeneuve. La lucha es por el segundo lugar de Jean Alesi. Quedan 12 vueltas para terminar. Claro, Villeneuve tiene en la mira esos 6 puntos del segundo lugar. A razón de medio segundo por vuelta, podría estar alcanzando al piloto francés antes del cierre de la carrera. Quedan 22 minutos. La reglamentación indicaba que a las 2 horas debía bajarse sí o sí la bandera cuadro. Ahí amplió 2 décimas la diferencia Jean Alesi, que ahora sí parece que lo va a llevar o lo va a tener bajo control a Jacques Villeneuve. Falta muy poco, tiene que mantener la diferencia el piloto francés sobre el canadiense para terminar en el segundo lugar. De cualquier manera, los dos están en el podio, por lo menos hasta ahora. Está muy lejos Frentzen, que es el cuarto, que creo que no está en condiciones de discutirle a estos dos hombres ese podio. Me parece que Frentzen está muy lento en la pista, por eso también venía perdiendo la vuelta con Michael Schumacher. Sí, de hecho la había perdido antes de la segunda detención de Schumacher, la recuperó, pero Frentzen viene también en una tarea de contención de daños, ¿no? Venía de ser cuarto en Monte Carlo y estaba repitiendo esa posición aquí en España. Vuelve al ataque Villeneuve, le descuenta 7 décimas desde el último parcial a Jean Alesi. 4 segundos, punto 4 la diferencia. Williams es tan inestable, no parece que pudiera atacarlo demasiado, salvo que Alesi tenga problemas serios en el Benetton. Estaba tan duro en esas condiciones que se le complicaba a Villeneuve adelante, y además estaba claro, esta era la 7ª carrera de Villeneuve con el Williams. Es cierto, ya lo contamos, había tenido 9.500 kilómetros de pruebas antes de debutar en Fórmula 1, pero nunca se había corrido en estas condiciones en Brasil, en el warm-up en Mónaco, su condición de lluvia era importante, pero que lo habían llevado hasta un extremo y la puesta a punto no era la mejor y por lo tanto el rendimiento era bastante complicado, ¿no? Miren esto, la última vuelta de Schumacher, 52.2, muy lenta, perdió 3 segundos con la escolta. Una vuelta que seguramente se habrá tomado alguna precaución para pasar algún rezagado o habrá tenido algún inconveniente que no mostró la cámara. No, Schumacher. Venían teniendo problemas con el motor, se cortaba intermitentemente un cilindro, entonces tenía que ver con eso. Llevaba tanta diferencia que quizás en este momento el equipo le sugería que lo administrara con inteligencia. A ver, ¿qué pasaba con Schumacher? De costado prácticamente el auto, lo tenía que corregir, por eso la pérdida de tiempo también, ¿no? Además de ese problema que marcaba Pablo en el motor. Mientras tanto, Jean Alesi trata de no perder ritmo porque se le viene Jacques Villeneuve y quiere conservar el segundo lugar el piloto francés de Benetton. Lo que tiene Alesi es que está teniendo problemas con el aquaplano. Como decíamos antes, estos Fórmula 1 de la década 90 tenían el piso paralelo al asfalto, entonces el agua no solamente hacía patinar las gomas, sino también el piso plano, ¿no? De hecho, Alesi contó después de la carrera que no llegaba a las 14.000 revoluciones por minuto de régimen máximo en la recta, cuando el Renault podía dar hasta 16.000, es decir, estaba 2.000 revoluciones por minuto por abajo de lo que podía rendir a causa de las condiciones de pista. Bueno, ahí tienen todos los abandonos: Verstappen, Barrichello, Berger, Herbert, Martin Brundle, Mika Salo. Siguen, ya los van a ver ustedes, el resto. Damon Hill, que abandonó solamente con 10 vueltas. Kyo Katayama, Irvine, Panis, Fisichella, David Coulthard, más abandonos todavía. Ricardo Rosset y Pedro Lamy, que no completaron ni siquiera la primera vuelta de este Gran Premio de España. 14 autos fuera de competencia cuando habían largado 20. Este Gran Premio de España nos quedan 10 vueltas, 6 autos en la pista. Y es un derbi de demolición, ¿no? Prácticamente con un gran demoledor en la vanguardia. Como Mónaco, la carrera anterior a esta, ese mismo año, ¿no? La que ganó Olivier Panis. Fíjense, Briatore aquí, allá Frank Williams. Sí, Briatore en el kiosquito de la recta principal, en el pit lane. Y Frank Williams, como es su costumbre, en el fondo del box. Ahí tienen la clasificación con los 6 autos que quedan en la pista.
Schumacher tiene una enorme diferencia de más de un minuto sobre Jean Alesi. Es el piloto obviamente más destacado de este Gran Premio de España, Michael Schumacher. Ahí está Alesi segundo, presionado más en los cronómetros que en la pista por Jacques Villeneuve, que viene en el tercer lugar. Frentzen está cuarto, muy lejos. Mika Häkkinen también, perdiendo la vuelta con Michael Schumacher en el quinto lugar. Y Pedro Paulo Diniz, que ha perdido también un par de giros. Más cerca Villeneuve de Alesi, 3 segundos, punto 4. Este es Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, que se quejó a lo largo de todo el fin de semana de un problema de grip, de agarre. No había manera de hacer andar ese McLaren. Está quinto a causa de todos los inconvenientes que sufrieron los rivales. Cámara a bordo con el auto McLaren Mercedes de Mika Häkkinen, que como Pablo les explicaba hace un ratito, hasta esta altura no había ganado ninguna carrera en Fórmula 1. Había corrido, ¿se acuerdan?, en Lotus. Después llegó a McLaren, compañero de Ayrton Senna. Sí, le hizo mejor tiempo el día de su debut en Estoril, ahí en el 93. Y Senna ahí lo crucificó, no dijo, bueno, este es el gran rival, y a la carrera siguiente le sacó un segundo en clasificación y lo puso en su lugar. Se mueve el McLaren, lo domina Mika Häkkinen, que terminó siendo un gran piloto también, y como decíamos antes, un bicampeón mundial 2 años después, en 98-99. Sí, de hecho, pensá que Schumacher llegó a considerarlo como su gran rival en todo el año de Fórmula 1. Quedan 9 vueltas o 16 minutos para el final del Gran Premio de España. Estamos en 1996. Nos subimos a la máquina del tiempo. Fuimos para rescatar esta carrera, esta gran carrera de Michael Schumacher y de Ferrari. Fíjense, la diferencia sigue siendo enorme, a pesar de que Schumacher viene perdiendo tiempo, pero hay todavía casi 57 segundos. Sí, perdió como 10 segundos, cerca de 10 segundos. Lo que viene haciendo Schumacher es jugar. Fíjate cómo se le pone de costado y le cuesta más, claro. Cuando te pasan este tipo de cosas, la manera de corregir el derrape es con un poquito más de potencia. Si el motor se le viene cortando un cilindro, dispone de menos potencia para hacer eso, por lo tanto es muy probable que estas maniobras se reiteren más a menudo. Ahí está Michael Schumacher, 8 vueltas para terminar. Schumacher, Alesi, Villeneuve, Frentzen, Häkkinen, Diniz, los 6 que quedan. 14 minutos y medio marca el cronómetro para cumplir las 2 horas de competencia. Veremos qué llega primero, si el final de la carrera por vueltas o por el cronómetro, por reloj. Recordá que reglamentariamente se podía suspender la carrera cumplido el 75% del recorrido y entregar el total de puntaje. En condiciones normales quizás esta carrera ya debió haberse parado. Sí. Sin embargo, bueno, es tan grande el dominio de Schumacher parecía como que los directores de la carrera querían seguirlo mirando, ¿no? Sí, creo que un par de décadas más adelante de esta carrera, más hacia aquí, donde estamos, esta carrera no llegaba ni a la mitad. No, probablemente no. Se hubiera largado con safety car seguro y los pilotos se habrían quejado mucho por correr en estas condiciones. De cualquier manera se las están arreglando para llegar al final, por lo menos estos 6 autos. Y esto es lo que siempre decía Gilles Villeneuve, ¿no? Aunque sean muy malas las condiciones, siempre son iguales para todos y uno se va a lucir más que otro. Frase famosa de Gilles Villeneuve, el padre de Jacques. Sí. Gilles, que en una tanda de entrenamiento en Watkins Glen, en este tipo de condiciones, le sacó 11 segundos al segundo. 11 segundos. Y ahí está el hijo, Jacques Villeneuve, pasa Alesi, viene Villeneuve, que ahora sí está muy cerca del piloto francés de Benetton. Va a haber lucha en el final entre el Benetton y el Williams. Williams, que es un auto mucho más poderoso en piso seco. Estaba complicado con la puesta a punto en estas condiciones de piso absolutamente mojado de Montmeló. Ahí pasaron segundo y tercero. Ahí va Jacques Villeneuve con el spray, prácticamente no se ve quién es quién. Este es Jean Alesi, 2 segundos, punto 4 atrás. Viene el canadiense. Una gran tarea de Alesi, que en la lluvia conseguía disimular las carencias de ese chasis Benetton respecto de Williams. Pero bueno, nos queda planteada la última gran batalla de este Gran Premio de España en la parte final. Hay zonas del circuito que están un poco más secas, ¿no? Como si la lluvia hubiera amainado. Hay que recordar que la lluvia no paró hasta bien entrada la noche ese día en España. La pintura de Box Ferrari, cuando la comparás con la pintura actual, no da la sensación de un amateurismo que no tenía la Fórmula 1 de todas maneras. Ya era bastante profesional, ¿no? Claro, por eso, hoy es muy profesional, ¿no? Sí, hoy es muy profesional. Sí, cada año es más profesional y las diferencias se van marcando, sobre todo
década por década, ¿no? Sí. Cuando uno recuerda 10 años atrás, aquí, más de 20 años atrás, bueno, las cosas eran diferentes, si bien aquí eran muchos más profesionales que en la década del 80, como hemos visto varias carreras. Sí. Para que los televidentes tengan una idea, cuando íbamos a estas carreras, el material que mandábamos escrito lo mandábamos por fax. No existía el internet, no existía el wifi, no existía El fax era algo mucho más adelantado que el telex anterior, Totalmente. Sí, ni siquiera estaba tan difundido el modem. Cuando uno trabajaba con computadora y mandaba sus materiales por modem. Ahí está Jean Todt mirando la victoria de Michael Schumacher. Últimas vueltas del Gran Premio de España. Será la primera victoria con Ferrari de Michael Schumacher, si la termina concretando. Y ahí están segundo y tercero luchando por el segundo escalón del podio. Jean Alesi, Jacques Villeneuve, que está cada vez más cerca del piloto francés. Miren el spray, 1 segundo, punto 6, la diferencia a favor de Alesi. Bueno, el spray prueba que sigue lloviendo realmente de manera importante. Y Villeneuve, a medida que se va acercando a Alesi, va entrando más en esa estela de spray. Y si en algún momento se le va a complicar la visión, ¿no? Y no lo pueden alcanzar a Häkkinen, que va adelante. Hace varias vueltas que Mika Häkkinen está adelante con la vuelta casi perdida. Sí. Ahí está Giorgio Scanelli. A la derecha de la imagen se lo veía. El hombre que estaba parado al lado de Jean Todt. Mientras tanto sigue la cámara con el duelo entre Alesi y Villeneuve, que es lo más interesante en pista a este momento, a esta altura de la carrera. Sí, lo que queremos saber es qué va a pasar cuando Villeneuve esté a menos de un segundo de Alesi, que con el ritmo que viene trayendo es muy probable que se concrete dentro de pronto. Pero es como decías recién, Fernando, Häkkinen con un auto que no tiene prácticamente grip para andar rápido en piso seco, se mantiene desde hace varias vueltas por delante del segundo y del tercero, ¿no? Menos de 10 minutos para terminar. Muy pocas vueltas para finalizar el Gran Premio de España. Con muy pocos autos en la pista. De los que quedaron, largaron 20, quedan 6, hay 14 autos afuera. Sí, recién en la toma anterior veíamos el helicóptero volar, y yo creo que esa era la clave. Si mientras el helicóptero pudiera volar, la carrera podía seguir. Si las condiciones climatológicas impedían que el helicóptero pudiera seguir su tarea, ahí habrían cortado la carrera. Bueno, Mika Häkkinen se hizo un costado, es un caballero, siempre lo fue Mika Häkkinen. Le dejó el espacio a Alesi, le va a dejar el espacio también a Jacques Villeneuve, sin ninguna duda. Schumacher gana, Alesi está segundo, Villeneuve tercero, Frentzen cuarto, Häkkinen quinto y Pedro Paulo Diniz. El mérito de Diniz es llegar hasta el final en la carrera, Pablo, y sumar un puntito para el campeonato en una competencia muy dura. Efectivamente va Villeneuve por adentro ahora buscando no verse tan perjudicado por el spray y también para poder pasar el Häkkinen. Miren qué parejo es el ritmo, ¿no? Porque a Alesi no se le puede ir demasiado adelante, aunque esto de Häkkinen me parece que liquidó las aspiraciones de Jacques Villeneuve de llegar al segundo lugar. En la medida que no pueda superarlo rápido, bueno, ahí Häkkinen levanta el pie del acelerador y lo deja pasar a Villeneuve. Häkkinen también está en modo de contención del año, tratando de llegar, sumar esos puntos. Su mejor actuación había sido un cuarto lugar hasta aquí en el Gran Premio de Brasil, también precisamente bajo la lluvia. Los circuitos donde las condiciones se emparejan permiten que los autos que no son tan competitivos puedan estar más adelante. Se fue a 2 segundos la diferencia de Alesi sobre Jacques Villeneuve, era de 1 segundo y fracción. Le va a costar a Jacques ahora remontarla ya en la parte final. Está sumando 4 puntos para el campeonato mundial, quedan 4 giros, un poquito menos ahora, para terminar este Gran Premio de España, 7 minutos y medio. Se mueve el auto de Jacques Villeneuve como durante todo el recorrido de la carrera. Lo pudo controlar siempre Jacques, mejor que Damon Hill. Sí, sin duda. Con este resultado Schumacher se iba a 26 puntos y también Villeneuve con los 4 puntos de ese tercer lugar. Hill se retiraba de Barcelona con bastante avergonzado, pero con 43 puntos todavía líder del campeonato, prácticamente 17 puntos por delante de sus escoltas. Claro, que eran una carrera, sí, casi 2 carreras. Y más de un segundo puesto. Exactamente, porque claro, de las 7 carreras se le había ganado 4 y las otras 3 se le habían repartido Villeneuve, Olivier Panis y hasta aquí Michael Schumacher. Está terminando el Gran Premio de España del 96 con una cátedra de manejo de Schumacher con la Ferrari F310, anotándose la primera victoria con la casa de Maranello, y para los de Ferrari era la primera victoria en el año. Claro, era Schumacher, ¿no? No iban a esperar que Irvine les proporcionara esa primera victoria, pero Schumacher está dando una lección magistral en la lluvia de Montmeló. Fíjense cómo levantó el pie del acelerador Villeneuve. Ahora hay 3 segundos, punto 3 de Alesi a Jacques. Había 2 segundos después que lo superó a Mika Häkkinen, pero ahora se está asegurando el tercer lugar. Sí, la última vuelta, 1 segundo, punto 2, Alesi a Villeneuve.
La sensación es que el canadiense empieza a darse por vencido, ¿no? En esa pelea por el segundo lugar. Habrá pensado mejor esos 4 puntos, ¿no? Del tercer lugar antes que arriesgar demasiado. Quedan menos de 6 minutos por tiempo. Están tranquilos pero ansiosos en el box del equipo Ferrari por esta primera victoria de la temporada, ansiosos que la puedan concretar, que no pase nada en los últimos metros de carrera. 3 vueltas para terminar. Schumacher, imponente manejo del hombre que llegó como bicampeón del mundo a la escudería Ferrari. Sí, ahí por momentos uno escucha un rumor sordo, ¿no? Como que ese motor no está sonando a pleno. Es consecuente con esto que venimos contando, ¿no? La idea de que en la segunda parte de la carrera, a consecuencia de la mojadura del control electrónico del motor, se cortaba un cilindro de manera intermitente en ese Ferrari. Bueno, solo los grandes son capaces de ganar en estas condiciones, ¿no? Sí, y de esta manera, ¿no? Aplastante. Ya hablábamos de aquella gran victoria de Jackie Stewart. Recordamos muchas de Ayrton Senna en estas condiciones. Sí. Recordamos victorias de muchos grandes, de Jim Clark. Jim Clark en Bélgica 65, con una lluvia tan atroz como esta, y ganando por mucha ventaja. Bueno, y después, algunos pilotos que no son considerados tan grandes, que han sido campeones del mundo, pero que han dado cátedra de manejo en la lluvia, como Jenson Button. Claro, claramente. Sí. Uno de los pilotos de mayor sensibilidad en el pie derecho, ¿no? Muy parecido al Prost en ese sentido. Prost a quien no le gustaba para nada la lluvia. Para nada la lluvia. Niki Lauda tampoco. Vuelta final de la carrera. Michael Schumacher a punto de ganar con Ferrari. Todo un acontecimiento que estamos reviviendo aquí por Fox Sport 3 para toda Latinoamérica. Les aconsejamos que no se pierdan la próxima carrera histórica, pero que no se la pierdan en serio. Es Mónaco del 82. No se van a arrepentir de esto que les estamos diciendo. El Gran Premio de Mónaco 1982, muy pronto en las pantallas de Fox Sport 3, una carrera inolvidable en la que pasó absolutamente de todo. Sí, ya nos estamos restregando las manos pensando en lo que se viene. 2.7 segundos de Aleix Villeneuve, el piloto francés se asegura la segunda colocación. Schumacher entra en el límite de las 2 horas en esta última vuelta y se va a llevar, como decías, Fernando Schumacher, su victoria número 20 en el Campeonato Mundial, 19 con Benetton en las anteriores. La primera había sido en el 92 y esta primera con Ferrari, la primera de 71 triunfos. 72, ¿no? Esta y 71 más. Ahí está Schumacher, últimos metros del Gran Premio de España en el 96. Era el comienzo de esta relación de Schumacher con Ferrari, con una victoria espectacular en la lluvia, con un manejo increíble de Michael Schumacher. La clasificación después de 64 vueltas, estamos en la número 65. Schumacher ganando por una eternidad. Segundo Alesi, tercero Villeneuve, así van a terminar. Cuarto Frentzen, quinto Häkkinen y sexto Pedro Paulo Diniz. Sumando el brasileño un puntito para el campeonato. La satisfacción se vierte en la cara de Jean Todt, el hombre que llegó para enderezar el rumbo de la escudería de Maranello. Ahí está Schumacher, rumbo a la bandera cuadro, señores. Impresionante para aplaudir de pie este manejo de Schumacher en Montmeló. Una carrera recordada más que por el cambio de posiciones, por la paliza que le dio Michael Schumacher. Fíjense, termina Schumacher, gana el Gran Premio de España cuando faltaban 10 segundos para cumplirse las 2 horas, según el cronómetro. Una victoria excepcional de Ferrari y sobre todo de Michael Schumacher. Sí, comentando para la televisión inglesa, Stirling Moss dijo: esto no fue una carrera sino una demostración de brillantez. No hay un top 3 en la Fórmula 1, hay uno solo que marca la diferencia. Esto lo dijo Stirling Moss cuando terminó la carrera. Bueno, ahí están los abrazos. Había uno que era muy parecido a Mauricio Rivabene. Sí, muy joven. Es que era Rivabene porque trabajaba para la tabacalera que pagaba el sueldo, así que claro, imagínate. Sin canas, en ese momento. Ahí está la clasificación final. Schumacher, Alesi, Villeneuve, Frentzen, Häkkinen y Diniz, los 6 que terminaron y que suman puntos para el campeonato. Y el récord de Schumacher, 1.45 y fracción. La segunda vuelta más rápida de la carrera la hizo Rubens Barrichello, minuto 47.8, 2 segundos 3 más lenta que la mejor vuelta de Schumacher. Es la diferencia. Bueno, hay muchos pilotos que no consiguieron terminar, algunos que no consiguieron ni siquiera superar la primera vuelta. Un auténtico derbi de demolición, una carrera de duración.
Frentzen ahí supera a Schumacher y le transmite sus felicitaciones. La F310 que después ganaría 2 carreras más en la temporada 96, un auto que no estaba para ganar. Bien, con este podio nos vamos despidiendo, Pablo. Ha sido un placer. Es una carrera histórica que se la pudimos llevar a todo el público de Fox. Nos vemos en la próxima, Mónaco 82. Así es, Mónaco 82, no se lo pierdan. La próxima, lo que viene. Aquí está la victoria de Schumacher. Le tira todo el champán ahí al Jean Todt, el hacedor de este equipo de Ferrari de la década del 90. Impresionante, Michael Schumacher, para ganar en España. Muchas gracias a todos.